tal? Buenos días. Soy el otro Franklin Peralta, médico psiquiatra, y el día de hoy vamos a dar la revisión de la primera parte de lo que es el área de psiquiatría, el área de clínica. Muy bien. Bueno, siempre tenemos que hacer definición, es importante siempre estar enmarcados, ¿no? La parte de la psiquiatría, como saben ustedes bien, viene de psique, alma, y atrea, curación, ¿no? Es en otras palabras, la ciencia, parte de la medicina que se encarga del estudio de los trastornos mentales como enfermedades médicas. También es importante remarcar que los trastornos mentales y cualquier tipo de situación relacionada a la salud mental no solamente tiene un marco médico, sino un marco biopsicosocial, ¿no? Entonces, para evitar entrar en solamente en un espacio reducido de visión, vamos a plantearnos lo primero, ¿no? Vamos a ver los trastornos mentales desde el enfoque médico, pero no olvidarse que estos a su vez están circunscritos en un entorno biopsicosocial, en donde de todas maneras van a participar factores ambientales, factores psicológicos, eso tiene que ver mucho con lo que venimos de fábrica, ¿no? El temperamento, y lo que vamos a obtener de la sociedad y de nuestra familia, como es la parte del carácter. Finalmente eso va a generar nuestra manera de ser, nuestra manera de resolver problemas, ¿no? Entonces, si uno de estos factores se viene a alterar, todo el sistema va a entrar en un conflicto y es donde aparece el trastorno mental. Es decir, nosotros podemos intervenir hasta cierto punto en ciertos factores, pero es importante ver en qué estrategias vamos a enfrentar al paciente, ¿no? Podemos tener un paciente con una depresión muy severa, le podemos diagnosticar la depresión, podemos darle el mejor tratamiento psicológico, podemos darle el mejor fármaco, pero si no nos damos cuenta que su depresión es probablemente porque le falta trabajo o porque de repente ha muerto un familiar muy importante para él, vamos a salir de ese entorno, de ese contexto, y no vamos a poder ayudar al paciente. Bien, la agenda de hoy, puntos muy importantes. Los trastornos psicóticos, en especial la esquizofrenia, es lo que siempre viene como pregunta de examen. Muy preguntado, así que vamos a tratar de reforzarlo. Trastornos afectivos, sobre todo a la cabeza, depresión, el trastorno más prevalente y más mórbido que vas a encontrar en la clínica diaria y vas a encontrar también en tus exámenes de admisión al residentado. Trastorno de ansiedad, también temas muy preguntados. Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, siempre están a la cabeza y también siempre los vas a ver en emergencia. El TOC y algunos trastornos relacionados lo tenemos que saber, también vienen preguntas. Trastornos relacionados al trauma y estrés, preguntados mucho más ahora que estamos en el contexto post-pandemia, después de haber atravesado una crisis de salud, ha quedado muchos estragos, sobre todo en la capacidad de soportar el estrés en los pacientes. Y los famosos trastornos disociativos, también es importante tenerlos en cuenta como mecanismos en los cuales el cuerpo ingresa para defenderse de ciertas situaciones estresantes. Bien, vamos a empezar entonces con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Vamos a enmarcarnos en las definiciones. Para mí es muy importante que ustedes puedan ubicarse de manera práctica para poder enfrentar una pregunta de examen de residentado. Y para eso necesitamos de todas maneras los criterios, ¿no? Sabemos que de esquizofrenia se puede hablar muchas cosas, es un tema muy amplio, les invito a poder profundizarlo si están interesados, pero para nuestro trabajo acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a enmarcarlo en un contexto adecuado. Para empezar, ¿cómo se define esquizofrenia para las definiciones de las guías internacionales del CIE-10 o el DSM-5? Es así, tiene que estar presente al menos, ¿no es cierto?, delusiones y alucinaciones. Delusiones o ideas delirantes, es decir, ideas, creencias irreales, improbables, inexactas, en las cuales el paciente asume como realidad que son imposibles y que a pesar de que nosotros le digamos razones y a pesar que tratamos de darle modificaciones o darle pruebas de realidad, son inmodificables. Así que usted no tiene por qué discutir con una persona que está con ideas delirantes, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es observar el fenómeno y anotarlo clínicamente. Segundo lugar, tiene que haber de todas maneras alucinaciones. Pueden ser de cualquier
tipo, puede ser alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, cualquier sentido puede tener alucinaciones. Están las anestésicas, están las sinestésicas, ¿no? Que tiene que ver con alucinaciones del movimiento, ¿no? Sienten que los mueven, que los jalan, que les dan remolinos. Estos dos criterios que hemos remarcado acá tienen que estar de todas maneras en lo que es esquizofrenia. También podríamos considerar el discurso desorganizado, es decir, el discurso es el reflejo del pensamiento, ¿no? Lo que yo pienso lo expreso a través de mis conductas y de mi pensamiento, a través del lenguaje, ¿no? Que puede ser verbal y puede ser no verbal, ¿no? Entonces, el discurso, en este caso el lenguaje verbal que expresa mi pensamiento, está desorganizado, no tiene un orden adecuado, tiene, digamos, problemas de sintaxis, no se entiende lo que el paciente dice, ¿no es cierto? Eso se llama discurso desorganizado. Entonces, estos tres en rojo que estamos marcando tienen que estar sí o sí al menos uno, junto con al menos algunos de estos más, que es comportamiento desorganizado catatónico o síntomas negativos, que son los otros síntomas importantes en la esquizofrenia. Entonces, al menos uno de los que están en rojito, ¿no es cierto? Y mínimo 2 de todos estos 5 y mínimo por un mes para lo que es el CIE 10 y ahora el CIE 11 también se reafirma en esta definición del tiempo para el diagnóstico. En cambio, el DSM-5 todavía espera hasta los 6 meses de permanencia de estos síntomas para recién diagnosticar esquizofrenia. Mientras tanto, le llaman trastorno esquizofreniforme, ¿no? Son muy precavidos en el tema también de, pues, el tema de los seguros, de las denuncias. Entonces, los anglosajones en ese sentido son bien precavidos y todavía dan este periodo. También remarcar sobre los síntomas negativos. Los síntomas negativos son los otros síntomas muy importantes que se presentan en esquizofrenia. Los síntomas positivos vendrían a ser estos de acá, los que están marcados en hasta el número 4 más o menos. Comportamiento desorganizado y catatónico también puede ser síntomas positivos. Los síntomas negativos son síntomas que se tienen que establecer de acuerdo a el grado en que el paciente empieza a tener un deterioro en su sociabilidad, en su capacidad de expresar el lenguaje, cada vez están más apáticos, cada vez sienten menos placer, menos participación social, personal. Digamos, el paciente empieza a entrar en una especie de deterioro social, personal, académico, ¿no? Esos son los síntomas negativos y están siempre presentes también en la esquizofrenia en la mayor parte de ellos, ¿no es cierto? Otro tema también importante que voy a remarcar es los síntomas de primer orden. ¿Qué son los síntomas de primer orden? Justamente algunos autores que lo vamos a presentar más adelante, después de mucha observación, ¿no? Porque antes en lo que era psiquiatría, lo que era la parte de salud mental, no había mucha manera de estudiar más que la descripción, ¿no? Y eso le llamamos la psicopatología. Entonces, se dieron cuenta que la mayor cantidad de pacientes que finalmente desarrollaban la esquizofrenia presentaban estos síntomas de primer orden, a diferencia de otros cuadros psicóticos que de alguna otra manera no lo presentaban con tanta frecuencia. Vamos a ubicarnos también, es decir, la psicosis es un gran capítulo en el cual hay problemas, trastornos en la percepción y digamos, en el pensamiento, ¿no? Hay delirios, hay delusiones y hay alucinaciones. Y un tipo de esta psicosis es la esquizofrenia. Otras psicosis tienen las mismas características, pero la que tiene generalmente síntomas negativos y estos síntomas de primer orden, generalmente, no en todos los casos, siempre hay excepciones, es la esquizofrenia. ¿Y cuáles son los síntomas de primer orden? Muy importante, bien descritos por Snyder. Pensamiento sonoro, o sea, lo que piensas suena. ¿Ya? Eso está muy descrito. Hay muchos pacientes que te describen como lo que están pensando está sonando. Ojo, no se está pensando, no se está imaginando, sino se está escuchando, ¿no? Es importante preguntar al paciente, ¿no? ¿Lo estás sintiendo, lo estás escuchando, lo percibes, ¿no es cierto? ¿O eso es un pensamiento, es una idea? El paciente te describe como que lo que piensa suena, ¿no? Voces dialogantes, varias voces que hablan entre ellas, comentan lo que hacen la persona, ¿no? Lo que está realizando en ese momento. También en lo que se llama las vivencias de influencia corporal, ¿no? O la llamada enajenación. Sentimos que algo nos posee,
¿no? Que algo entra en nosotros y nosotros dejamos de tener voluntad y ese algo nos domina, ¿no? El tema también del robo o difusión de pensamiento. El pensamiento ya no es algo propio, es algo expuesto a todos, todos lo pueden conocer y es algo que puede ser removido o puede ser incrustado en nuestra psiquis. Y lo que es la percepción delirante. Cualquier sensación, percepción tiene otro significado. Por ejemplo, una persona ve el color rojo del atardecer, digamos, ¿no? A veces los atardeceres son rojitos y dicen, ese rojo significa que me voy a morir, ¿no? La distancia entre un atardecer y la muerte puede ser una interpretación de repente a veces filosófica o puede ser una interpretación hasta poética. Pero en el caso de ellos tiene una condición de que esa percepción que ha tenido tiene ese significado profundo, ¿no? Y que es una verdad ineludible. Entonces, las personas, por ejemplo, la manera como les miran o si las cosas están alineadas de una forma, ellos interpretan esa percepción como un mensaje, como algo que les está avisando que a su alrededor algo se está tramando o algo ha carecido ya digamos, de la significancia que habitualmente tiene y está teniendo otra significancia adicional que obviamente es parte de la psicopatología. Entonces no se olviden, al menos uno de estos tres, ¿no es cierto? Y mínimo 2 de estos 5 por un mes para nuestras clasificaciones internacionales. Unas palabritas también sobre los síntomas positivos y negativos. Los síntomas positivos, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Delusiones, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento desorganizado. Obviamente, el discurso y el comportamiento es el reflejo del pensamiento desorganizado. Para estos síntomas hay tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Está claramente establecido. Los síntomas positivos mejoran con los psicofármacos que les damos. Para los síntomas negativos, es decir, afecto disminuido, es decir, aislamiento social, anedonia, abulia, ¿no es cierto? Para esos síntomas no hay tratamiento farmacológico. No hay evidencias en la actualidad que algún medicamento logre mejorar estos síntomas. Lo que sí se tiene que hacer con esto son intervenciones psicosociales, psicoterapia, terapia ocupacional. Se tiene que insertar al paciente en un ambiente social, se tiene que insertar al paciente en un ambiente laboral. Obviamente, digamos, calibrado a sus capacidades, ¿no? Eso es lo que hacemos ahora en lo que es la nueva psiquiatría con visión comunitaria. Pacientes con esquizofrenia encerrados años de años en un manicomio no tienen razón de ser, ¿no? El encierro no ha mejorado nada. En cambio, la inserción de esos pacientes en trabajos, en el ambiente familiar y en un ambiente social, justamente hace que estos síntomas no sigan avanzando, porque estamos ante un trastorno que va deteriorando. Anteriormente se le llamaba pues la demencia precoz. Así se le llamaba anteriormente, así se decía Kraepelin en el año 1893, porque se dio cuenta que a edad temprana empezaba un trastorno en el cual el paciente no solamente presentaba alucinaciones y delirios, sino también había un deterioro cognitivo, un deterioro en sus funciones de lenguaje, en sus funciones sociales, en sus funciones de atención, en las funciones a veces visoespaciales. Entonces le llamaron la demencia precoz anteriormente. Muy acertado en realidad, ¿no? Entonces, para evitar que esto siga avanzando, tenemos que tener el enfoque de que los síntomas negativos tienen que tener un componente de tratamientos psicosocial. Terapia para los síntomas positivos, médica, y intervenciones psicosociales, terapia ocupacional y trabajo, inserción social para los síntomas negativos. También es importante lo que les mencioné, ¿no? Gracias a Snyder es el que observó claramente estos síntomas de primer orden, ¿no? Que les digo, siempre buscar. Muchas personas pueden alucinar muchas cosas, pero si le dicen que el pensamiento está sonando, si les dicen que son voces que comentan lo que hace la persona, o que le sacan pensamientos, o que le poseen, o que se publica, eso va mucho más allá, va mucho más en concordancia con esquizofrenia. Bueno, siempre es importante saber qué tan prevalente es. El 1% hasta ahora, estudios. Hay estudios de 0,8, 1, 1.2%. Quedémonos con el 1%. Es una prevalencia relativamente importante, ¿no? Es decir, si lo ponemos a nivel de la población en general, hay muchos pacientes con esquizofrenia que todavía no han sido detectados.
Importante también tener este tema de la diferencia en lo que es sexo, ¿sí? Generalmente la prevalencia puede ser igual, aunque ciertamente relativa. En algunos estudios vamos a encontrar más en varones. También el inicio es distinto. Generalmente inicia en los varones puede ser en la adolescencia y la primera juventud, ¿ya? Y en cambio las mujeres a veces tienen dos tipos de inicio. Pueden empezar a veces desde los 20 a 25 y después incluso desde los 35 hasta los 45, hasta los 50 años. Tiene dos tipos de inicio. Creen algunos que es por el componente hormonal. Son todavía hipótesis, ¿no es cierto? Ya que generalmente pues ellas al inicio de la menstruación y la vida, digamos, hormonal, pareciera que demorara en su aparición, por eso aparece recién a partir de los 25, y cuando se va justamente la menstruación, ¿no? Entre los 40, 45 años, 50, es cuando empieza a haber otro pico. Entonces es un doble pico para lo que es mujeres, y para varones generalmente muy a menudo es en la adolescencia y en la primera juventud, ¿no? También el pronóstico es distinto, ¿no? Por experiencia clínica le digo que las mujeres generalmente inician más rápido, es aparatoso, pero se recuperan mucho más rápido a veces, ¿no? Y tienen un mejor, digamos, pronóstico psicosocial, familiar. Debe ser también por el tema de género, en el sentido de que hay mayor aceptación de sus emociones, mayores componentes psicosociales, ¿no? En cambio, los varones, en una sociedad a veces en la que no se priman cierto tipo de expresiones, esto se deteriora, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también. A veces, muchas de esas mujeres también logran tener pareja. Los varones con esquizofrenia es muy difícil que puedan tener pareja o que logren una familia o que terminen a veces un estudio, un trabajo. Datos importantes también es recomendarles que leamos que puede haber algunos problemas de adicción en estos pacientes, sobre todo la nicotina. Hasta los años 90, hasta los años 80, era muy común que los pacientes y hasta los médicos, ¿no es cierto?, mientras hacían sus terapias estaban fumando sus cigarros, ¿no? Entonces, la nicotina tiene un efecto que a veces mejora, entre comillas, los síntomas negativos, porque lo que hace es darte más dopamina, ¿no es cierto? Pero lamentablemente también interfiere en el metabolismo y en el efecto de los antipsicóticos. Entonces, no solamente la nicotina te va a traer un problema de adicción y un problema de deterioro pulmonar, sino también interfiere con el tratamiento, ¿no es cierto? Y generalmente puede ser hasta un 90% dependiente. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Otra cosa importante que tienes que saber es que no solamente son los síntomas positivos y negativos los que están presentes en la esquizofrenia, porque también, como les he dicho, hay deterioro cognitivo y también hay síntomas anímicos. No es nada extraño y nada infrecuente que haya mucha comorbilidad con depresión y por lo tanto con suicidio. Igual la disforia, hay un problema para regular también las emociones. Y otros síntomas que generalmente los que más llevan al paciente a consulta, el tema de la excitación psicomotriz, ¿no? Hay momentos en los cuales hay un descontrol absoluto, una desorganización conductual, el paciente es llevado a emergencia porque está agresivo, porque ha golpeado a alguien, porque se ha hecho daño, o porque simplemente está teniendo algún tipo de conducta que sobrepasa ya las reglas sociales, ¿no? Andar desnudos, empezar a recolectar cosas de manera pues compulsiva, sin una finalidad y con problemas de salubridad, realmente. Entonces, estos 5 componentes nosotros tenemos que tratar. Para los síntomas negativos, cognitivos, hay intervenciones, sobre todo psicosociales. En cambio, para los positivos y anímicos puede haber intervenciones farmacológicas hasta cierto punto. Hay también algunos síntomas que van a quedar residuales, ¿no? Depende también del tiempo y de la persona. Muchos síntomas que han quedado por mucho tiempo sin tratamiento pueden quedar y muchos síntomas que inician desde muy temprano también quedan a veces. Bien, entonces hay muchos factores relacionados a esto. Los genéticos son muy reconocidos, ¿no? Familiares en primer grado o gemelos, digamos, de pacientes con esquizofrenia pueden llegar hasta un 50% de probabilidades de tener el riesgo de tener la misma enfermedad. Es decir, si mi gemelo es esquizofrénico, yo tengo un 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad en algún momento, ¿no? En familiares de primer orden va bajando, ¿no? En padres puede llegar al 10%, 15%, hermanos.
y de igual manera. Entonces, eso es importante para el consejo genético en cuanto a las parejas que ustedes tengan y en cuanto a los pacientes que también quisieran tener hijos, ¿no? Obviamente no se les puede impedir que tengan hijos, pero se les puede hacer el consejo genético, ¿no? Factores bioquímicos los vamos a analizar con detenimiento. Sobre todo tenemos que saber los componentes de qué pasa en el cerebro, ¿no? ¿Qué pasa con la dopamina? ¿Qué pasa con la serotonina? ¿Qué pasa con el GABA, con el glutamato? ¿Qué está sucediendo alrededor de los mecanismos biológicos que justamente han sido identificados y que han permitido un tratamiento farmacológico, al menos para los síntomas positivos y anímicos? Lo vamos a desarrollar. Solo en resumen decirles que hay tanto vías nigroestriatales como mesolímbicas o mesocorticales y también las tuberoinfundibulares que tenemos que saber porque algunas van a ayudar a mejorar los síntomas positivos, algunas a entender los síntomas negativos y otras vienen más bien las complicaciones de los psicofármacos, porque muchos psicofármacos a veces empiezan a tener complicaciones motoras o incluso endocrinas, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver primero las vías dopaminérgicas. Tenemos la mesolímbica, la mesocortical, la nigroestriatada y la tuberoinfundibular. Acá tenemos claramente graficadas. Vamos a ir en detalle. Vamos a ver primero la la mesolímbica, ¿no? Tenemos acá el tegmento ventral anterior, ¿no es cierto?, que nace en el mesencéfalo y se proyecta al núcleo accumbens. Esa es la vía principal de no solamente del trastorno en esquizofrenia, sino también tiene que ver con la recompensa, con la motivación. Es una vía muy importante. Esta vía está permitiendo ahorita que tú estés de alguna manera motivado en ingresar a la residencia. Entonces, por alteraciones, digamos, fisiológicas, ¿no es cierto?, puede haber problemas en esta vía, en lo que es la liberación de dopamina y, por lo tanto, una excesiva función, ¿no? La dopamina en defecto produce problemas motores, problemas de motivación, problemas, digamos, en el tema del disfrute. Pero en exceso pueden producir una hipermotivación y finalmente hasta una psicosis, ¿no? Salimos de la realidad y tenemos los dos síntomas positivos que les había dicho en diapositivas anteriores. Entonces, importante saber esta vía porque si tenemos acá mucha dopamina, podemos utilizar bloqueadores o antagonistas de los receptores D2, que justamente es el mecanismo más importante de los antipsicóticos, ¿no? Entonces, recordemos la vía mesolímbica, ¿no? Dopamina en exceso. Si bloqueamos esta dopamina, vamos a mejorar algunos síntomas. También tenemos la vía mesocortical. Como ven, es una vía que une el mesencéfalo, el tegmento ventral con el córtex, generalmente el córtex, ¿no es cierto?, prefrontal y sobre todo el área prefrontal dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral es muy importante porque en ella están las funciones cognitivas, ¿no? La atención, la memoria visoespacial, el planeamiento, ¿no? Está lo que es la creatividad, ¿no? Entonces, si esto viene a tener problemas, va a traer síntomas importantes. ¿Qué pasa en la esquizofrenia? Acá hay una deficiencia. A diferencia de la anterior vía, que hay mucha hiperactividad en su función, acá hay una deficiencia. Por lo tanto, la cognición y la función ejecutiva son las que van a tener problemas, e incluso también la parte de emociones y afectividad. Entonces, ¿qué va a suceder? El paciente va a tener síntomas negativos, ¿no es cierto? Y síntomas emocionales. Para acá se han pensado muchas estrategias farmacológicas. Lamentablemente, todavía están en estudio y generalmente les dije, para evitar que esto se siga deteriorando, debemos de tener intervenciones psicosociales. La vía nigroestriatada tiene que ver no tanto con la esquizofrenia, pero sí con lo que puede producir los efectos adversos de un psicofármaco que bloquee justamente vías dopaminérgicas. La nigroestriatada, como ven, ¿no?, desde la sustancia negra, ¿no es cierto?, a los ganglios basales, ¿no es cierto?, permite justamente la regulación motora, pero cuando hay bloqueo de esta vía, vamos a tener problemas de síntomas tipo Parkinson. Justamente estos antagonistas de 2 pueden producir esto, ¿no? Por eso tener mucho cuidado. Es decir, sí, le damos la dosis, está psicótico, está agresivo, le damos un buen bloqueador de 2, tener cuidado hasta qué punto puedes bloquear esto porque pueden aparecer síntomas
extrapiramidales, ¿no? Distonías agudas, tremores distales, puede haber pues problemas incluso en el tema de la deglución. Finalmente, hasta puede haber hasta un síndrome neuroléptico maligno, en el peor de los casos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque generalmente una de las causas por las cuales el paciente deja el tratamiento, ¿no? Está como robot, tembloroso, cialorreico, siente por momentos distonías, o sea, calambres agudos en el cuello, en cualquier parte del cuerpo. Eso no le va a gustar a nadie, menos a los familiares y menos al paciente. Entonces, tenerlo en cuenta. Y también está la vía tuberoinfundibular, ¿no? Que controla la liberación de lo que es la prolactina, ¿no? Está unida desde el hipotálamo a la región infundibular, justamente de la hipófisis, ¿no? ¿Qué cosa produce la dopamina acá? Un freno. O sea, la dopamina le dice, no te liberes prolactina. Pero si nosotros damos bloqueadores de receptores de dopamina, no vamos a pisar el freno y esto se va a empezar a liberar de manera indiscriminada, trayendo problemas hormonales. No es nada raro que los pacientes vengan a consulta con la camisa o el polo pues manchado porque ha empezado a producirse tanto en varones como en mujeres pues secreción láctea, ¿no? E incluso aumento, ¿no? De la glándula, ¿no? Ginecomastia y galactorrea, ¿no? Muy criticado obviamente por los mismos pacientes y por sus familiares. Entonces tenemos este dilema que tenemos que controlar de alguna otra manera y por eso vamos a contarles justamente qué ha sucedido con los psicofármacos a lo largo del tiempo para que podamos ver cómo podemos controlar este tipo de efectos adversos sin descuidarnos del bloqueo dopaminérgico o si solamente la dopamina tenía que ver con los síntomas psicóticos. Solamente, en resumen, no se olviden, la hiperactivación de las vías mesolímbicas, ¿no es cierto?, producen los síntomas positivos. La hipofunción de la mesocortical, los síntomas negativos y cognitivos. Y el bloqueo de receptores D2, tanto en la nigroestriada como en la tuberoinfundibular, van a producir síntomas extrapiramidales y aumenta los niveles de prolactina. También incluso puede traer alteraciones menstruales, no solamente solamente es la prolactina, sino también otro tipo de alteraciones en la hipófisis que puede pues, traerle consecuencias a los pacientes. Bien, vamos a ver el tema de los subtipos. Solamente recordarles lo siguiente. Actualmente ya los subtipos, incluso en las nuevas clasificaciones, en CIE-11 y en el DSM-5, ya no está tan generalizada. Más nos interesa el cuadro clínico, pero es importante digamos, como conocimiento médico, como cultura general médica, saber cuál era el más frecuente. Y generalmente el más frecuente era la paranoide. ¿Ya? Y generalmente en exámenes anteriores y en el banqueo vas a ver claramente que hay algunas preguntas de los subtipos. El paranoide es aquel que justamente desarrolla el delirio paranoide, ¿no? El delirio paranoide, la paranoia es la sensación de sentirse perseguido o envuelto en un complot, en un plan. Entonces vamos a ver al paciente tenso, suspicaz, reservado, hostil, ¿no? No quiere comer, piensa que le están envenenando, no quiere salir de casa porque siente que lo vigilan, que hay cámaras, etcétera, ¿no? Luego hay otro tipo de esquizofrenia, es la desorganizada, en el cual generalmente puede empezar muy temprano y generalmente hay problemas, más que todo emotivos y problemas de conducta primitiva. El paciente se desorganiza de una manera severa, ¿no? Tiene acciones que no tienen un significado, ¿no? O sea, no se entiende lo que quiere hacer. Sus delirios no son tan paranoides, pueden ser delirios X, ¿no? Pues sentirse los mejores del mundo, sentir que son un avión, cosas así a veces muy primitivas, pero sí lo que vemos es que el paciente hace cosas no es con ninguna explicación, sin ninguna finalidad, y a veces hay el componente afectivo muy fuerte, muy irritables o muy depresivos, ¿no? Entonces tienen mucho o poco contacto con la realidad. Y justamente eso empieza en la adolescencia a veces y es lo que trae el problema. Les dijimos, a más temprana edad y más desorganización, el paciente no va a ser bien recibido a nivel social, ni a nivel de pareja, ni a nivel de estudios, ni a nivel de trabajo, ¿no? Muchos de ellos pues tienen pronóstico no muy bueno. La catatónica. La catatonia es un síndrome que ustedes van a observar tanto, hay catatonias orgánicas, pero también catatonias secundarias a psicosis o a trastornos del ánimo. La catatonia es un síndrome en el que vemos rigidez, negativismo, estupor, mutismo.
lo que se llama flexibilidad seria, que el paciente lo podemos poner en una posición incómoda, horas de horas va a estar en esa posición. Entonces, este síndrome, algunas esquizofrenias pueden venir. No es muy frecuente, pero pueden venir. Incluso es más frecuente, más en trastornos afectivos muy severos, ¿no? Vienen pacientes con una depresión muy severa en catatonía, ¿no? Pero hemos visto nosotros en la clínica de vez en cuando algún paciente con catatonía. A veces es el único síntoma que estaba presentando. Luego está la indiferenciada cuando no encontramos, siempre vamos a encontrar nuevos casos, siempre la medicina está llena de nuevos desafíos, así que si no encontramos algo que se parezca a esto, lo ponemos indiferenciada. Y lo que es la residual, no se olviden, ya les dije, algunos síntomas van a quedar y los síntomas que quedan a veces pueden ser más que todo síntomas negativos o también alguna psicosis que nunca se va. Por ejemplo, hay pacientes que pueden pensar que siguen siendo el presidente del Perú, o que son Atahualpa, o yo qué sé, son Napoleón. Hasta cierto punto la medicación va a poder remitir esto, pero hay síntomas que simplemente se quedan. Y si no intervienen con el funcionamiento del paciente, o sea, no está agresivo, no moviliza conductas que puedan hacerle daño a la persona o a los demás, la persona va a tener que convivir con ese síntoma. Y también, aunque no lo puse ahí, está la esquizofrenia simple, que es aquella esquizofrenia que empieza más que todo con puro síntoma negativo. Entonces el paciente está aislado, muchos de ellos han sido esquizoides, muchos de ellos han sido paranoides, muchos de ellos han sido esquizotípicos, raros, extraños, muy aislados, asociales, y pues están aislados en la casa, no hablan con nadie, no disfrutan digamos, de situaciones sociales, y tienen mucha disminución de la hedonia, no disfrutan nada, se descuidan en su digamos, cuidado personal, incluso la actividad sexual, ¿no? El deseo sexual en ellos es muy pobre, ¿no? Entonces empiezan así, encerrados, y entonces están años de años en casa hasta que por ahí empiezan con síntomas positivos y recién los llevan al psiquiatra, ¿no? Muchos de ellos incluso están ahorita en las calles, ¿no es cierto? Aislados, están recogiendo basura, ¿no? Muchos son indigentes. Mientras no hacen daño, nadie se fija en ellos y ellos están viviendo su vida de una manera pues aislada, ¿no es cierto? Esa es la esquizofrenia simple, con exceso de síntomas negativos, perdón, al inicio de su presentación. Bien, también vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Le dijimos claramente, hay otra psicosis, ¿ya? Entonces, cuando una persona venga a emergencia con alucinaciones, con delirios, entra con un síndrome psicótico. A descartar, ¿no es cierto?, esquizofrenia y cualquiera de estos diagnósticos diferenciales que pueden dar psicosis secundarias. Por ejemplo, muchas sustancias, muchas drogas pueden dar un síndrome psicótico. Por ejemplo, cocaína, en una intoxicación por cocaína puedes hacer paranoia, puedes hacer una psicosis franca, incluso tipo esquizofrénica. La alucinación alcohólica, muchas veces sucede eso, ¿no? O en delirium tremens. Anfetaminas, obviamente, ¿no? Producen alucinaciones, ¿no? No hay otra, junto con los alucinógenos. Y algunas abstinencias, por ejemplo, en barbitúricos y a veces en el alcohol, pueden producir también alucinaciones, ¿no? Entonces, la heroína también en las abstinencias pueden producir un estado, digamos, de alucinosis. También es importante ver que algunas epilepsias, sobre todo del lóbulo temporal, pueden dar cuadros orgánicos de psicosis tipo esquizofrenia. Las neoplasias, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, infecciones como SIDA, digamos, como neurosífilis, encefalitis herpética, cualquier situación que dañe el cerebro, sean infecciones, sean traumas o sean alguna intoxicación, puede causar un síndrome psicótico. Por eso, cuando nosotros nos envían los pacientes, ya los médicos han descartado todo este conjunto de, digamos, alternativas diagnósticas y nosotros ya entonces sabemos que podríamos estar ante un caso de una psicosis primaria tipo esquizofrenia. También algunos trastornos afectivos tienen presentaciones psicóticas. Por ejemplo, depresiones mayores, sean unipolar o bipolar, o episodios maníacos en un estado de demasiada gravedad pueden presentar también delirios o alucinaciones. Y algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, el esquizotípico, como le dije, el esquizoide, por momentos pueden tener ciertos síntomas psicóticos,
De igual manera, el trastorno límite de personalidad, que ya lo vamos a ver más adelante en la segunda clase, es un trastorno en el cual hay mucha disregulación emocional. En algunos momentos puede presentar ciertas alteraciones perceptuales y de pensamiento que son generalmente muy breves, muy cortas, ¿no? A diferencia de una esquizofrenia o de otro trastorno, ¿no? Entonces, hacemos esos diagnósticos diferenciales y al final, por descarte, ya estamos ante una probable esquizofrenia. El tratamiento, ahora, después de que hemos visto la parte de la fisiología, la fisiopatología, ¿no? Tenemos que centrarnos. Primero, si un paciente está agitado, ¿no? Si está en un estado, digamos, de demasiada violencia hacia sí mismo y hacia los demás, está teniendo conductas alucinatorias que dirigen su pensamiento y su motivación, por ejemplo, a querer lanzarse o de repente a querer caminar en las nubes o a sentir que le están persiguiendo personas, se siente aterrado, ¿no es cierto? Vamos a necesitar darle pues algo que calme esto, ¿no? Antes, popularmente se le conoce como calmantes, ¿no? Pero nosotros, como somos médicos, tenemos que llamar a estos calmantes el síndrome de neurolepsis, ¿ya? La neurolepsis, que es lo que consigues con los neurolépticos, que son justamente los antipsicóticos, es el síndrome que se produce cuando tú utilizas estos fármacos y se genera en el paciente el lentecimiento psicomotor, indiferencia afectiva y aquietamiento emocional. Justamente lo que necesitas, ¿no es cierto? Entonces tú no vas a decir, vamos a darle un calmante, no, le vamos a dar un neuroléptico, vamos a producir en el paciente neurolepsis. La neurolepsis es justamente eso, ¿no? Entonces, calmamos la agitación psicomotriz, hacemos que de alguna u otra manera no esté reactivo, ¿no es cierto?, emocionalmente a ciertos estímulos y hacemos que ciertos grados de ira, de miedo, de tristeza muy severas puedan de alguna manera ser estabilizados mientras empieza a hacer efecto el tratamiento. Eso se llama la neurolepsis, ¿correcto? Entonces no se olviden, los neurolépticos, llamados también antipsicóticos, inducen el síndrome llamado neurolepsis caracterizado por estos tres síntomas. Ahora, justamente, ¿cómo se descubrieron los neurolépticos? ¿No? Generalmente en psiquiatría hemos tenido la suerte, no sé si la suerte o la mala suerte, pero es la suerte, digamos, por eso, de que las cosas se descubran por lo que se llama la serendipia. ¿Qué es la serendipia? Cuando tú investigabas algo y en ese transcurso encuentras algo que no era lo que investigabas, pero te das cuenta que sirve para algo útil. Por ejemplo, teníamos la clorpromacina, que era utilizada antes por los anestesiólogos como antihistamínico. Henry Lowry lo utilizaba justamente en anestesia, pero se dio cuenta que producía neurolepsis, justamente este síndrome de acá, ¿no? Y eso le comunicó a los amigos psiquiatras Delay y Pierre Deniker, quienes dijeron, oye, esto de acá podemos utilizarlo también para nosotros. Hasta ese entonces, en psiquiatría había terapia electroconvulsiva, baños de agua helada, los encerraban. Imagínense, todo lo que ha tenido que pasar el ser humano para recién descubrir que había una sustancia que podía producir este aquietamiento psicomotor, este aplanamiento afectivo y esta quietud emocional, ¿no? Lo utilizaron en los pacientes, los más agitados, y se dieron cuenta que funcionaba. Perfecto. Entonces, desde la clorpromacina del año 52 hasta nuestras épocas, había un conjunto de moléculas que han ido probándose para estos síntomas. La mayoría de ellas tienen éxito para controlar los síntomas positivos. El tema es que cada una de ellas también produce ciertos efectos adversos. Y según eso es que nos van a ser utilitarias y según eso algunas han sido dejadas de lado. Bien, entonces vamos a centrarnos justamente en lo que queremos nosotros tratar, ¿no? Con la neurolepsis queremos nosotros lograr que el paciente entre en un cuadro de calma, pero aparte de eso, queremos que disminuyan los síntomas positivos, los delirios y las alucinaciones, y incluso el pensamiento desorganizado. Entonces, para esto se ha utilizado durante mucho tiempo, como ustedes han visto, muchas moléculas. Y como les dije, ¿no? Al inicio empezaron a utilizar moléculas que eran buenas, pero tenían efectos muy adversos. Y ya las nuevas generaciones han disminuido de manera considerable ciertos síntomas adversos,
pero también han traído otras complicaciones. Los vamos a describir ahora. Primero se utilizaron los de primera generación, los llamados típicos, ¿no? El típico es aquel que bloquea los D2, ¿no es cierto? Pero este bloqueo excesivo produce síntomas que ya hemos mencionado, prolactinemia, síntomas extrapiramidales, no. Entonces, ¿qué tal si utilizamos entonces algo que no produzca tanto bloqueo D2 y por que otro mecanismo se pueda controlar los síntomas positivos? De esa manera no producimos tantos efectos adversos extrapiramidales. Así es que surgieron los atípicos, en donde habían antagonistas de dopamina, pero también de serotonina. El antagonismo dopaminérgico no era tan severo y tan importante y no tan focalizado en los D2, en los receptores D2. Y se dieron cuenta que también si bloqueáramos ciertos receptores de serotonina, podíamos controlar ciertos síntomas positivos. Bien, perfecto. Los utilizamos muy bien, pero ¿qué pasó? Disminuyeron los síntomas extrapiramidales la mayor parte de veces, pero se dieron cuenta que también producía lo que se llama el síndrome metabólico. O sea, aumento de peso, ¿no? Hiperlipidemia, aumento de perímetro abdominal y todas las complicaciones, ¿no? Resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Entonces, era una con otra. Entonces, surgieron los nuevos antipsicóticos que de alguna otra manera no generaban tanto aumento de peso, pero que también no iban a producir un bloqueo tan severo. En eso surgieron los agonistas dopaminérgicos parciales. La diferencia entre un bloqueador y un agonista parcial es que el bloqueador, pues obviamente, como su nombre lo dice, genera cero reacción. El agonista, 100% reacción. En cambio, el agonista parcial genera probablemente un 50% de reacción. Es decir, que si está en baja, lo sube a 50, y si está en alta, lo baja a 50. Se le llamaron incluso algunos moléculas inteligentes, y no tienen nada inteligente, simplemente lo que estamos haciendo es una leve estimulación a un receptor que está súper estimulado, y en algunos casos una leve estimulación a un receptor que no está para nada estimulado. Bien, entonces vamos a empezar primero con los antipsicóticos típicos, los de primera generación, no se olviden. Hasta ahorita utilizamos muchos de ellos porque tienen un efecto bien potente y rápido. Ahora, la neurolepsis es lo que va a calmar al paciente ahorita, pero la psicosis como tal no va a pasar o no va a remitir todavía hasta dentro de 4 a 6 semanas. O sea, cuando tú das un antipsicótico, en este momento neuroleptizas al paciente, lo calmas, pero todavía está con las alucinaciones y los delirios y el pensamiento desorganizado. Estos van a ir pasando poco a poco a través de las semanas, 4 o 6 semanas, hasta que hayan los cambios necesarios intracelulares, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Entonces, dentro de ellos, ¿no? Tenemos a las familias de los fenotiacidas, de las butiferonas muy utilizadas. El primer antipsicótico que utilizamos era la clorpromazina, muy buena, muchos efectos anticolinérgicos y antihistamínicos. Producía más que todo mayor sedación. A diferencia del haloperidol, que ahorita utilizamos con mayor frecuencia, que produce mayor bloqueo de D2 y obviamente una disminución más consistente de los síntomas de agitación, pero el problema es que puede producir muchos efectos adversos que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esos efectos adversos que hemos mencionado son los síntomas extrapiramidales. Boca seca, ¿por qué? Porque también tienen efectos anticolinérgicos, antihistamínicos, ¿correcto? Que pueden producir pues constipación, retención urinaria, sedación, ganancia de peso por los efectos antihistamínicos, ¿ya? Complicaciones en piel y ojo, efectos anticolinérgicos. Y el síndrome neuroléptico maligno, que es un trastorno poco frecuente, pero muchas veces cuando se presenta casi mortal. Casi el 0.5 a 1% de frecuencia que se presente cuando utilizamos nosotros los antipsicóticos, pero cuando ya se presenta y no lo detectamos, hasta un 20% de mortalidad. ¿Correcto? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos las clasificaciones. No se olviden, por favor, esto. Punto clave, ¿ya? El haloperidol es una butiferona y la fenotiacida es la clorpromazina, ¿sí? Que es una fenotiacida alifática. A veces te van a decir intoxicación, interconsulta a psiquiatría por intoxicación de fenotiacida. ¿Qué le han dado? Haloperidol. La fenotiacida no es
el haloperidol no es una fenotiazida, es una butifenona, ¿correcto? ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Como ven acá una larga lista, todos muy útiles, ¿ya? Vamos a clasificarlos en cuanto a potencia. Miren, 3 miligramos, en otras literaturas 2 miligramos de haloperidol equivale a 100 miligramos de clorpromacina. Miren el tema de potencia, ¿correcto? O sea, yo necesito 100 miligramos de clorpromacina para igualar el efecto de 3 miligramos de haloperidol. En ese intermedio están las de potencia media, como loxapina, perfenacina, molindona, ya no disponibles mucho en el mercado, ¿no? Lo que sí tenemos actualmente es la flufenacida, ¿no es cierto? Y el haloperidol, y en algunos casos pinosida, que ya a veces ni se usa tampoco, ¿no? Flufenacina más utilizamos en depósito, para pacientes que se ponen una ampolla cada mes o cada 15 días. Aquellos que no quieren tomar una medicación por vía oral, se les puede poner y de esa manera tienen una medicación de depósito que pueda disminuir sus síntomas positivos, ¿no? Entonces, esta potencia justamente tiene que ver por la cantidad de bloqueo de los receptores D2 a comparación de la clorpromacina, que tiene más efectos antihistamínicos y anticolinérgicos. Recontrasedante, y este de acá es mucho más neuroléptico. Bien. Efectos adversos, ya dijimos, aparte de eso, aparte de los extrapiramidales, ¿no es cierto?, que son tremor, o sea, todos los síntomas de tipo Parkinson, ¿no? Rueda dentada, tremor distal, la marcha, ¿no? Alterada. Tenemos también los otros problemas que son la distonía aguda, ¿no? O sea, generalmente una tortícolis, generalmente en los miembros superiores o incluso en la mandíbula, ¿no es cierto? Y son dolorosas, muy molestas, ¿no? Imagínense un paciente que está sufriendo por una psicosis, una agitación, y para colmo le producimos una situación tipo el Chavo del Ocho, ¿no? Una distonía aguda cuando le da su garrotera, ¿no? Eso no debería ser, pero es muy probable que suceda, porque ya sabemos que cuando bloqueamos D2, estamos bloqueando dopamina, pero en todas las áreas, tanto en las motoras como en las partes también que nos interesan. Generalmente el tratamiento que podemos utilizar para esto es un anticolinérgico que estimule la liberación de dopamina, muy utilizado también en lo que es Parkinson, ¿no? Viperideno, ¿no? O también lo que podemos hacer es disminuir la medicación, pero con mucho cuidado, ¿no? Acuérdense que hay un umbral entre el efecto de bloqueo de D2 y entre el inicio de los efectos adversos extrapiramidales. Hay un margen generalmente, ¿no? Generalmente con el 80% de los receptores bloqueados puede haber ya el efecto, pero más allá de ese efecto ya empiezan a ver los efectos adversos. Es decir, ya tienes el efecto que querías, antipsicótico, pero te estás pasando de la raya y estás empezando a bloquear más allá de lo que necesitas. También otro efecto adverso es la llamada acaticia, ¿no? Es la sensación de intranquilidad que tienes y la necesidad de calmarlo con movimientos, generalmente en las noches, ¿no? El paciente necesita moverse porque si no siente una sensación extraña, muy perniciosa, y el paciente necesita moverse, ¿no? Eso sucede tanto con los antidepresivos como también con los antipsicóticos. También entonces recomendaciones, vemos o mucha dosis y bajamos con mucho cuidado, o damos algún anticolinérgico con liberación dopaminérgica como el viperideno, que ayude en una distonía aguda, y si tenemos que mejorar su funcionamiento, podemos asociarla a una benzodiazepina. Igual en acaticia también el tratamiento es darle una benzodiazepina, ¿no? Puede disminuir justamente ese tipo de molestias. Luego también están los efectos adversos tardíos, ¿ya? Estos son los efectos adversos agudos y estos son los tardíos. Años de años utilizando antipsicóticos, bloqueadores de los receptores D2, va a traer una regulación a la alta. O sea, si yo bloqueo receptores dopaminérgicos, el cuerpo dice, ¿por qué me los bloqueas? Generaré más receptores. Entonces, la neurona postsináptica va a estar agenciada, ¿no?, de mayor cantidad de receptores D2, y estos van a traer problemas justamente en el funcionamiento. Y va a haber lo que se llaman las discinesias, ¿no es cierto? Movimientos, ¿no?, coratetoides del paciente. Generalmente puede haber movimientos oculogiria, algunos movimientos vocales, en que el paciente está de manera frecuente en una alteración de movimiento que le trae pues, problemas. En este caso, el tratamiento va a ser ya no utilizar un antipsicótico que tenga el bloqueo potente de D2, sino alguno que tenga otros tipos de mecanismos que no sea tan potente en el D2 y que sea muy bueno. En este caso es la clozapina.
para discinesias tardías. Pero tener mucho cuidado porque clozapina también implica monitoreo, sobre todo de la parte hematológica. Y finalmente les dije 1%, el síndrome neuroléptico maligno. Acordarse, es la tetrada. Cuando utilizas neurolépticos, van a los pacientes empezar a tener problemas de regulación en la temperatura, va a haber hipertermia, va a haber hipertonía en tubo de hierro, o sea, es tan fuerte está el paciente, tan, tan contracturados están sus músculos, que incluso hasta lo puedes en un solo bloque levantar, como si fuera un tubo de hierro. También va a haber disautonomía, o sea, vamos a verlo taquicárdico, vamos a verlo también, puede ser bradicárdico, podemos verlo con taquipnia, hipotensión, hipertensión, etc. Va a haber disautonomía y también, sobre todo, alteración de la conciencia. Entonces, si tenemos un paciente que ingresa a nuestra emergencia por fiebre, disautonomía, una hipertonía, y pregunta si ha estado tomando antipsicóticos o si era un paciente psiquiátrico, tenemos que inmediatamente suspender los antipsicóticos y dar un tratamiento específico. Entonces, puntos claves, no se olviden, ¿no es cierto? Los antipsicóticos de primera generación se clasifican de acuerdo a su potencia y de acuerdo a su química, ya lo vimos, ¿no es cierto? Están desde los más potentes haloperidol, ¿no es cierto?, a los más menos potentes clorpromacina. Y los antipsicóticos de alta potencia, justamente dopaminérgica, de bloqueo dopaminérgico, pueden generar mucho riesgo de síntomas extrapiramidales, distonías agudas o acaticia, como temas agudos y como temas crónicos, lo que son justamente las discinesias tardías. Y los antipsicóticos de baja potencia, como clorpromacina, ya hemos dicho, son más sedativos, tienen bajo riesgo de, digamos, de que haya hipertonías, pero por sus efectos alfa bloqueadores, efectos antihistamínicos y anticolinérgicos pueden traer efectos como hipotensión, estreñimiento, demasiada sedación, ¿no? Problemas, de repente, personas que tienen problemas de, intraculares, con la presión intracular, pueden traer problemas en el tema de glaucoma. Ahora, también es importante la terminología, no se olviden, ¿no? Los antipsicóticos típicos son aquellos que bloquean fervientemente los receptores de 2. En cambio, los atípicos tenían otro tipo de mecanismo, ¿no? Por ejemplo, se les conoció que son aquellos antipsicóticos que no producen muchos síntomas extrapiramidales o que dicen que tenía eficacia para síntomas positivos y negativos o que dicen que había ausencia en la elevación de prolactina o que eficacia frente a pacientes resistentes al tratamiento, ¿ya? Todo esto ahorita en debate. Porque esto de que mejoraba los síntomas negativos a veces no era tanto así, sino que el paciente no es que estaba en un síntoma negativo, sino que el paciente estaba con demasiados síntomas extrapiramidales que lo hacían ver apático, anedónico, ¿no es cierto? Con problemas de lenguaje, ¿no? Le dabas un antipsicótico de segunda generación, pasaba este síndrome extrapiramidal y daba la apariencia de que había mejorado sus síntomas negativos. Y no es así tanto, no solo había mejorado la parte motora. Algunos antipsicóticos atípicos producen elevación de prolactina. Por ejemplo, está el amisulprida y la risperidona, así que no todos tampoco es que están fuera de este tema, ¿no?, de la prolactina. Y eficacia frente a pacientes resistentes al tratamiento, sí es el que más podríamos decir, pero solo uno de ellos, que es la clozapina, ¿no? Obviamente, una molécula que tiene una amplia gama, es como si utilizáramos el antibiótico, digamos, en la cuarta línea, ¿no? Algo así es, ¿no? Vamos a utilizarlo ya al último cuando sea necesario. En segunda generación tenemos los más frecuentes, lo que es la clozapina, es la más antigua, pero se dejó de utilizar porque tenía problemas hematológicos, ¿no? Podía traer problemas de leucocitopenia y pues eso no era muy bueno, ¿no es cierto? Lo retiraron por un tiempo, pero luego, después de estudios, se dieron cuenta que no era tanto el riesgo y con un seguimiento adecuado hematológico, el paciente puede beneficiarse de sus efectos. Luego está la risperidona noventera, junto con la olanzapina, muy buena, la olanzapina también. Y luego ya llegó la quetiapina y en la generación del 2000, la ciprasidona y el aripiprazol, que ya saben que es una molécula agonista parcial de los receptores dopaminérgicos. Más adelante hemos tenido lo que es la lurasidona, 2010, y ahorita tenemos algunos antipsicóticos tipo el brexpiprazol, ¿no es cierto?, que tienen más o menos los componentes del aripiprazol.
Bien, todo bien con estos antipsicóticos, menos efectos motores, pero producen el síndrome metabólico, ¿sí? Y también muchos de ellos, mucho riesgo de convulsiones, sobre todo la clozapina. Agranulocitosis, clozapina. Problemas de sedación severa, quetiapina o lanzapina, porque también tiene efectos antihistamínicos, anticolinérgicos, tiene efectos pues antimuscarínicos, entonces produce aumento de peso por mecanismos que todavía están siendo estudiados. Entonces, han hecho estudios en los cuales los pacientes que usan antipsicóticos de segunda generación que no son bien monitorizados con síndrome metabólico, su riesgo de vida disminuye o su calidad de vida disminuye en 10 años, ¿no? O sea, les produce prácticamente una enfermedad metabólica con todas las consecuencias que eso va a acarrear. Ustedes saben claramente, por ejemplo, obesidad mórbida más una diabetes, ¿no es cierto? Eso va a tener problemas cardiovasculares generalmente, ¿no? Por eso es importante en esos pacientes hacer el seguimiento adecuado de la parte justamente metabólica. Entonces, vamos a ver las diferencias consistentes rápidamente. Los de primera generación, antagonismo sobre todo D2. En cambio, los de segunda generación, hay una lucha entre antagonismo serotoninérgico de los receptores serotoninérgicos 2A y los receptores dopaminérgicos D2. Y cuanto a efectos adversos, los de la primera generación más que todo eran efectos neurológicos, ya dijimos, ¿no? Y los de segunda generación más que todo efectos metabólicos, ¿ya? Tenerlos presentes, ambos de ellos, en distinta presentación, pero de todas maneras generan morbilidad. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es el mejor antipsicótico? Según un estudio que se hizo, el CATI, un estudio muy largo, ¿no es cierto?, muy grande, con mucha evidencia, se dio a entender lo siguiente. ¿Cuál era más importante? ¿Cuál es el mejor? Todos son y todos tienen el efecto esperado. Obviamente, de acuerdo también a la idiosincrasia del paciente. No es que uno sea mejor que otro. Solamente se vio que la clozapina era mejor en pacientes resistentes a tratamientos. O sea, es decir, aquellos que han usado 2 antipsicóticos y no ha habido respuesta, eso ya se puede considerar como resistencia al tratamiento y en esos pacientes había cierta mejora con clozapina. Pero en eficacia antipsicótica todos son iguales, los de primera y los de segunda, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Solamente lo que vamos a tener que hacer para elegir el mejor antipsicótico es ver el perfil de efectos adversos y la factibilidad, obviamente, de utilizar esos medicamentos en cierto tipo de pacientes. Ahora, también quiero que entendamos otra cosa. Los antipsicóticos no solamente se utilizan para tratamientos antipsicóticos, ¿ya? Quiero que entendamos eso. En realidad deberían llamarse medicamentos neuroreguladores o neuromoduladores, porque no solamente tiene efectos en los receptores dopaminérgicos, sino también tiene efectos en serotoninérgicos, tiene efectos también efectos adrenérgicos, tiene efectos también anticolinérgicos, alfa 2 y un conjunto de mecanismos que pueden ayudar también en otros trastornos, como por ejemplo los trastornos afectivos, son muy utilizados para reforzar el tratamiento en diagnósticos de depresión que son muy severas o que son resistentes al tratamiento, en problemas de personalidad también y en algunas otras enfermedades médicas. Entonces, estos antipsicóticos, de alguna otra manera, no son solamente para esquizofrenia y no son solo para psicosis, sino también tiene otros efectos en otros trastornos. Bien, entonces con eso hemos terminado la parte de lo que es la parte más preguntada, esquizofrenia. Siempre remarcar los datos más importantes que hemos dicho. También puede, dentro de las psicosis primarias, que no son ni por drogas, ni son por enfermedades médicas, o problemas endocrinológicos, infecciones, etcétera, están también lo que se llama el trastorno delirante. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la esquizofrenia? Ambas son psicosis primarias, es decir, no tienen un componente orgánico subyacente. La diferencia entre ellas es que en el trastorno delirante no hay tantos síntomas negativos, más que todo hay solamente uno o más delirios. Y las alucinaciones que puedan tener son infrecuentes y si están por muy poco tiempo. Entonces, más que todo lo vamos a ver con ideas delirantes. El paciente puede ser una persona que se viste bien, no tiene síntomas negativos, no tiene problemas de repente para tener casa, carro, un trabajo, pero cuando vas ahondando, conociéndolo, vas empezando a darte cuenta de que tiene creencias muy extrañas que van más allá de lo
normal, ¿no? Entonces empiezan a creer de repente de que, yo qué sé, pues han sido abducidos y que, bueno, tienen pruebas, les das la evidencia, ¿no? Ahí tienes a personas que piensan que la Tierra es plana, aunque les muestres evidencia. Entonces, claramente es un delirio, ¿no? Los delirios son aquellos pensamientos, creencias que no son modificables, que son incoercibles y que no pueden, a pesar de darles la evidencia, ser objeto de cambio. Probablemente necesitan algún tipo de tratamiento. Entonces vamos a encontrar las personas generalmente funcionantes, personas normales, entre comillas, hasta que empezamos a hablar con ellos, ¿no? Entonces muchos de ellos pues van a comentar pues que de repente pues las vacunas son malas y que seguro hay un chip que nos van a controlar, etcétera. Mucho de eso se ve, ¿no? Incluso tienen seguidores, ¿no? Es muy frecuente en ese sentido. No muchos de ellos van a consulta, a menos que ya su delirio haya ocasionado problemas severos, ¿no? Y están los de tipo erotomaníaco, por ejemplo, piensan que una persona que es famosa o que es muy, digamos, inalcanzable está enamorado de él, ¿no? Digamos, piensa, por ejemplo, yo que sé que Madonna está enamorada de él y siempre le manda mensajes y cada vez que se pone un vestido en la televisión es para él, está diciendo que algo está mandándole mensaje, ¿no es cierto? Eso de ahí es un delirio, ¿no? Pero sin embargo la persona tiene su carro, su casa, va con los amigos juega su partido de fútbol y está todo tranquilo, pero hasta que le tocas el tema, ¿no? Y también obviamente va a haber, por ejemplo, los trastornos delirantes celotípicos. Una cosa son los celos neuróticos y otra cosa son los celos psicóticos, ¿no? Los celos neuróticos todavía puedes darle evidencias, a veces son compulsivos, obsesivos, pero todavía pueden tener, sí, yo comprendo, sí, esto de acá estoy mal, pero me viene el pensamiento, siento que eso es absurdo, pero me viene el pensamiento, ¿no? Pero en cambio los celos ya delirantes, ¿no es cierto? Hay una creencia ferviente de que se está produciendo el daño, ¿no es cierto?, a la pareja por parte de otra persona. Bien, tratamiento para estos casos, más que todo, psicoterapia y en algunos casos puede darse, depende del cuadro comórbido, algunos antipsicóticos en dosis bajas y o estabilizadores del ánimo, ¿no? Habría de todas maneras que ver el diagnóstico diferencial y que descartar todo lo que es la parte orgánica, ¿no es cierto? De todas maneras es un caso que se tiene que derivar, ¿no?, a psiquiatría. Bueno, algunas películas que pueden ver para graficarse bien todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Van a ver claramente los cuadros de esquizofrenia en Una mente brillante. Y acá, bueno, obviamente, en Atrapados sin salida, él no tiene ningún delirio, es un psicópata que está tratando de hacerse loco, pero está en un ambiente justamente, un manicomio de los años 60, 70, para que vean cómo era y cómo se describían en esos momentos, cómo se trataban a los pacientes. Bueno, vamos a ir a una ronda de preguntas y respuestas. Bien, tenemos varón de 35 años que presenta agitación, ideas delirantes y alucinaciones. Al examen habla en forma desorganizada e incoherente, no antecedentes patológicos y el diagnóstico presuntivo es esquizofrenia, ya lo dijeron. ¿Cuál sería la conducta terapéutica inmediata? Por acá dicen clorpromacina, ¿no? Entonces, de manera rápida, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Clorpromacina? ¿Todos están de acuerdo? ¿De repente algo más? En el chat también he escrito clorpromacina. Ya, vamos a hacerlo rápido. Para empezar, fluoxetina es un antidepresivo, ¿no es cierto? Entonces lo utilizaremos cuando el paciente esté estable si es que tiene una depresión, no como un tratamiento para la psicosis que está teniendo ahorita. Está agitado. No se olviden, cuando está agitado, que necesitamos un neuroléptico para neuroleptizar. ¿Y qué cosa va a producir el neuroléptico? La neurolepsis, ¿no? Y el primer neuroléptico que se utilizó, ¿cuál fue? La clorpromacina, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está bien, perfecto. Alprazolam, una benzodiazepina, como coadyuvante tal vez, pero no es el tratamiento inicial. Un bloqueador alfa, no, y mirtazapina, un bloqueador alfa 2, tampoco, pues un antidepresivo, ¿ya? Así que, muy bien, a los que dijeron clorpromacina. Perfecto. La forma clínica más frecuente de la esquizofrenia, lo habíamos dicho, ¿no es cierto? La paranoia, acuérdense, la paranoia, ¿no? Siempre, ¿no? Generalmente en las películas lo describen, ¿no? Lo describen. ¿Qué dice nuestro público? También tenemos en el chat
algunas intervenciones, es importante que también participen. Bien, entonces la paranoia. La catatónica, no muy frecuente, desorganizada, dijimos, más el componente afectivo, más un estado primitivo y mucho menos, el pronóstico menos favorable, ¿no? Las simples son los generalmente síntomas negativos. Infantil, generalmente muy infrecuente. El único caso de psicosis infantil que encuentran, bueno, en unos libros y también lo van a ver en internet. Hay un caso de una psicosis infantil que incluso estuvo en debate, si era, si no era, lo pueden encontrar en la red, ¿no es cierto? Es un caso muy sonado en los Estados Unidos de una chiquita y su hermanito también que empezaron la psicosis desde muy temprano, desde que eran muy chiquitos, incluso hasta diríamos hasta del primer año de nacido, ¿no? Es algo muy, muy, muy infrecuente. Un paciente de 40 años con delusiones auditivas y de persecución, desconfiado y celoso. ¿Cómo es ese paciente? ¿Qué decimos? ¿Está histérico? ¿Está obsesivo? ¿Está bipolar? ¿Está fóbico? ¿Está paranoico? Claro, así es, paranoico. Perfecto, ¿no? Miren, la paranoia es un síndrome que tiene dos tintes, la paranoia neurótica y la paranoia psicótica. La paranoia neurótica puede darnos a cualquiera, ¿ya? Ahorita, yo qué sé, empieza la guerra y todo va a entrar en paranoia, ¿no? O hay, yo qué sé, un nuevo virus, vamos a entrar en paranoia, ¿no? Es normal, ¿no? Pero cuando ya esto se sale de la realidad hasta tal punto que es una creencia irrefutable a pesar de las evidencias y de todo lo que te dicen las personas, eso ya se convierte en una paranoia psicótica, ¿no? Muy frecuente en lo que es la esquizofrenia, ¿no es cierto? U otros trastornos psicóticos. Pero generalmente, no se olviden, la paranoia en sí, el cuadro es una alteración, ¿no es cierto?, en el cual el paciente está desconfiado, celoso. En este cuadro sería una paranoia psicótica, porque ya tiene incluso alucinaciones auditivas. Varón soltero de conducta de aislamiento social, negligencia en su aseo personal, quien desde hace 8 meses presenta voces que lo insultan. Refiere que la policía lo persigue y que es controlado por una antena parabólica de su barrio. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A ver, en el chat, ¿qué dicen? Bueno, están diciendo claramente muchos que es esquizofrenia, esquizoafectivo o esquizofreniforme. ¿Cuál de ellos? Esquizofrenia, sí, como tal, ¿no? Alternativa E. Ya, entonces, miren, lo más importante es lo siguiente, ¿no? No se olviden. Ya, tenemos los dos criterios, ¿no es cierto? Los síntomas negativos, tenemos el tema de que es más de un mes, incluso más de 6 meses, o sea, ya no puede ser esquizofreniforme, ¿no? Y aparte de eso tenemos alucinaciones y tenemos delusiones tipo paranoia, ¿no es cierto? Y tenemos también síntomas de primer orden, que les comenté, ¿no es cierto? Que el buen Snyder nos dijo, ¿no? Por ejemplo, la sensación de ser controlado, la enajenación, ¿no? Eso es muy típico en esquizofrenia, muy a diferencia de otras psicosis, ¿ya? Entonces acá tenemos un cuadro clínico muy establecido y generalmente así vienen las preguntas, por eso le digo, quédense con los criterios diagnósticos porque ahí viene justamente lo más rápido que ustedes pueden, digamos, aprender en este corto tiempo de preparación, que les pueda dar un buen resultado en las preguntas y en la resolución de ellas. Bien, entonces la esquizofrenia, ¿ya? Delirante persistente no, porque tiene ya alucinaciones, ¿no? Y aparte tiene síntomas negativos, así que no es un trastorno de ideas delirante solo, ¿no? Y psicosis reactiva breve, una psicosis breve que puede suceder ante una situación pues, estresante, ¿no? No vemos acá que haya evidencia de eso, y tampoco el tiempo, no es breve, no son 8 meses, ¿no? Y esquizoafectivo es cuando también hay síntomas del ánimo, ¿no? Es como una fusión entre trastorno bipolar y esquizofrenia. Vamos a tener trastornos, tiene que haber momentos en los cuales sin esquizofrenia, sin síntomas de esquizofrenia, el paciente ha presentado síntomas del ánimo, como una depresión o como una manía. El convencimiento de que los pensamientos y sentimientos pueden ser conocidos por personas que lo rodean es característico de... Así es, porque es un síntoma de primer orden, ¿ya? No se olviden, ¿ya? La mente en la esquizofrenia está abierta, ¿no? Nosotros tenemos cierto grado de límites del yo, ¿no es cierto? Hasta acá soy yo, hasta acá eres tú, ¿no es cierto? Y en nuestro yo el pensamiento pues es impenetrable, ¿correcto?
Pero cuando hay esquizofrenia, esta sensación, esta conciencia del yo se altera. Y hay la sensación, la creencia de que todo es conocido por otras personas o que nos implantan o nos ponen pensamientos nuevos. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el primer episodio de esquizofrenia? ¿Qué le vamos a dar? Ya, ¿no? Miren las preguntas cómo vienen, ¿no? Por otros, ¿no? Uno dirá antipsicótico. Oh Dios, no sabía que el neuroléctrico era antipsicótico. Ahora lo sabemos, ¿no es cierto? Todas las demás son coadyuvantes tal vez, ¿ya? Pero este es el tratamiento inicial, ¿no es cierto? Neuroléptico, muy bien. En el manejo de intoxicación por fenotiazínicos, ¿cuál sería el antídoto? Entonces tú te acordaste, ya, yo tengo mis neurolépticos, tenemos los típicos, y en eso teníamos bastantes familias, ¿no? Teníamos las butiferonas, teníamos las fenotiacinas, ¿no es cierto? Entonces es un antipsicótico, ¿no? De primera generación. ¿Cuál sería el antídoto para esto? El viperidina. Porque, o sea, ¿qué va a producir un antipsicótico fenotiacínico? Síntomas extrapiramidales, ¿no es cierto? Distonías. Entonces, ¿qué tienes que darle? El viperidino lo que va a hacer es un anticolinérgico que va a permitir cierta liberación de dopamina justamente en la vía nigroestriatal y va a dar cierto alivio a síntomas motores. Un varón diagnosticado de esquizofrenia presenta una marcada preocupación por varias ideas delirantes y frecuentes alucinaciones auditivas. No tiene lenguaje desorganizado ni afectividad aplanada o inapropiada. De estos subtipos de esquizofrenia, ¿la englobaría cuál? Entonces, bueno, ya te dicen, es un esquizofrénico que de alguna otra manera tiene bastantes ideas delirantes y frecuentes alucinaciones auditivas, pero no tiene lenguaje desorganizado ni afectividad aplanada. Entonces, donde hay delirios, pero hay organización y no hay problemas tanto de lo que es afectivo o emocional, ¿cuál podríamos pensar que es? Para empezar, no es un síndrome catatónico, ¿no? Siempre descartemos, ¿no? Siempre les pido. Descartemos lo que no es. Catatonía, obviamente no vemos acá el síndrome catatónico, ¿no? Bueno, indiferenciada, pues no te van a decir, ¿no? Acá claramente tiene un componente, ¿no es cierto? Residual, ¿solo síntomas negativos hay acá? O que solamente te digan que ha tenido un episodio y se quedó con un solo delirio. No. Entonces estamos entre paranoide y desorganizada, ¿no es cierto? ¿Pero qué te dicen? Que no tiene lenguaje desorganizado. Entonces y lo más frecuente, paranoide, ¿ya? Si no, sería desorganizado. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuál de los siguientes síntomas del paciente esquizofrénico mejora más con los neurolépticos? Aquí tenemos bastantes síntomas, ¿no? Idea delirante paranoide, alogia, anedonia, dificultad de atención, abulia, apatía. ¿Cuál de ellos mejora con los neurolépticos o antipsicóticos? Las ideas delirantes, correcto. ¿Por qué son síntomas positivos? ¿Y para qué sirven los neurolépticos? Solamente para los síntomas positivos. Para los negativos son intervenciones psicosociales. Y los síntomas negativos son alogia, anedonia, dificultad de atención, abulia, apatía. Para eso no hay tratamiento farmacológico, sino psicosocial. Muy bien. Varón de 25 años en la calle grita y gesticula solo. Nos presenta a su amigo con el que pasa todo el día y señala un sillón vacío. Decimos que no hay nadie y responde enfadado que no le tomemos el pelo, dice, ¿no? Tipo de alteración de su percepción. ¿Qué estamos viendo ante él? ¿Qué está sucediendo con él? Ya, sería una alucinación. Ya. Ahora, ¿por qué no sería una ilusión? ¿Cuál es la diferencia entre ilusión y alucinación? O alucinosis, o pseudoalucinación, o autoscopía. Importante, sí, sabemos, te ha puesto justamente acá todos los trastornos de la percepción, ¿no es cierto? Entonces vamos a aclararlos. La ilusión, a diferencia de la alucinación, en la ilusión hay un objeto real, pero que se ve distorsionado por algún medio físico. Por ejemplo, el ver al fondo, cuando hace calor y ver al fondo como que si hubiera agua, es una distorsión del medio físico. El calor está alterando digamos, el flujo de los rayos y está dando cierta sensación de que hay agua, pero no lo hay. Interviene un problema físico. Pero al fondo se está viendo algún tipo de, digamos, de percepción, ¿ya? De igual manera, ¿no es cierto? Las ilusiones ópticas, ¿no? Son situaciones en las cuales hay objeto,
¿ya? Pero se tergiversa por el ambiente. En cambio, en la alucinación no hay objeto, nunca hubo ni nunca habrá, ¿ya? Esa percepción es directa dentro de ti, ¿correcto? Y la alucinación, a diferencia de, por ejemplo, de la pseudoalucinación, que son casi iguales, es que la alucinación se percibe por fuera. En cambio, la pseudoalucinación se percibe por dentro. Siento, doctor, que me cogen por dentro, que me jalan. Hay una voz ahí dentro de mi cabeza que suena. ¿Ya? No es lo mismo, doctor, siento voces atrás, arriba o allá en la puerta. Eso es más una alucinación, ¿correcto? La autoscopía es la percepción de verse a sí mismo, ¿no? Es como que salieras de tu cuerpo y te estás viendo a ti mismo, ¿no? Con una fidelidad así genuina. Obviamente no está sucediendo, pero tú tienes esa percepción de que te estás viendo a ti mismo, ¿no? Y la alucinosis se presenta generalmente en, por ejemplo, algunos delirios, y también se presenta también en, por ejemplo, en la alucinosis alcohólica. Por ejemplo, el paciente sí ve cosas al exterior, pero sabe que esas cosas no existen. ¿Correcto? ¿Ya? O sea, sí estoy viendo arañitas que están por ahí, pero yo sé que eso no existe, ¿no? A diferencia de una alucinación que tienes la certeza que sí existe. Nadie en la Tierra te va a poder sacar eso de encima. En cambio, en la alucinación tú dices, esto que estoy viendo no es real, ¿no? Esto que estoy viendo no está sucediendo. La pseudoalucinación y la alucinación es una convicción. La alucinosis, como te digo, es percibir, pero no sabes que no es verdad. La ilusión es una alteración en el medio que te permite, no te dan una correcta percepción. Y la autoscopia es una alucinación también, en el cual tú estás viéndote a ti mismo, ¿no? En cambio, en este caso, él está viendo a una persona en un sillón, ¿no es cierto? Y está incluso hablando con él y todo lo demás, ¿no? Claramente es una alucinación. Tiene ubicación espacial, frescor sensorial, ¿no es cierto? La alucinación tiene todos los detalles que uno pueda percibir, tanto como si fuera algo real. Lo único que no existe es el cuerpo. Bien, a diferencia de la esquizofrenia, la paranoia presenta entre sus características Claro, así es escaso deterioro, así es. Sí, sí, es cierto. Acuérdate claramente, ¿no es cierto? No te está hablando de una esquizofrenia paranoide, sino de una paranoia en sí, nada más, una paranoia. La paranoia que puedes tener tú o cualquier persona ante una situación catatímica. ¿Qué significa la catatimia? Cuando por una situación de estrés tus emociones son tan severas que te sacan de la realidad, ¿no? Por eso el problema te dice, cálmate, cálmate, ya, tranquilo, ¿no? Te calmas, ¿no? O cuando uno está muy asustado puede empezar a sentir cosas, puede escuchar cosas que no están. Pasa el estado de catatimia y uno se tranquiliza, ¿no? Entonces, el escaso deterioro, claro que sí, porque es algo que va en un momento a molestarte y después de eso pasa. En cambio, en una esquizofrenia paranoide, ahí sí va a haber bastante problema y deterioro, ¿ya? Correcto. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de los capítulos más preguntados. Yo diría que esto incluso es más preguntado que esquizofrenia, sobre todo el tema de lo que es depresión. ¿Sí? Así que vamos a tratar de estar atentos a esto para poder avanzar de una manera más ordenada y más, sobre todo, efectiva. ¿Ya? Solo resumen nada más. Los trastornos del ánimo van desde episodio depresivo mayor, ¿ya? La distimia, que es un episodio depresivo, puede ser no cumplir todos los criterios a veces de episodio de depresión mayor, aunque si es un episodio de depresión mayor que dura por mucho más de 2 años, también puede considerarse como distimia. Más que todo el tema es el tiempo. Acuérdense, en distimia, el tiempo. Y no tiene a veces todos los síntomas de criterios de depresión, o sea, todos los que te pide, que lo vamos a ver más adelante. Depresivo mayor, sí, son un conjunto de síntomas que tiene criterios establecidos y un tiempo. También está el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Ya están reconocidos por el CIE-11. El CIE-10 todavía no los reconocía, ahora sí los reconoce el CIE-10. Y usted dirá, ¿qué cosa es el CIE? Ya lo saben claramente, ¿no es cierto? Es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y el CIE-11 en sus nuevos capítulos ya nos dice que existe el trastorno bipolar tipo 1 como un diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en el episodio bipolar tipo 1 tenemos, de todas maneras va a haber un episodio maníaco. No importa que haya o no haya depresión. Si hay manía, ya es trastorno bipolar tipo 1. Pero en el trastorno bipolar tipo 2 nunca hay manía. Máximo puede haber hipomanía o episodios de depresión, pero que haya manía franca no la va a haber. ¿Ya? Esa es la diferencia, por favor, es importante.
y el trastorno ciclotímico, ¿no? Que es un casi episodio depresivo o casi episodio maníaco, ¿ya? O sea, no llega a cumplir todos los criterios que vamos a ver. Más adelante vamos a ver, por favor, criterios y quiero que se centren en esos porque justamente son esos los que le van a permitir resolver bien las preguntas. No quiero que por eso, nuevamente, tomemos a la psiquiatría como algo reduccionista, ¿no? Este es un manual, ¿no? Hagamos esto, ya soy psiquiatra o ya hice el diagnóstico. No, solamente lo estamos haciendo con fines estratégicos para sus exámenes. Les pido, si eso sí, profundizar si están interesados en la bibliografía. Vamos a definir lo que es episodio depresivo mayor. Todavía ahora en el CIE-11 está reconocido así. Esto es del CIE-10, pero ahorita no hemos cambiado nada más porque el CIE-11 también lo reconoce así e incluso el DSM-5 también. ¿Qué cosa es depresión? Ojo, uno de los síntomas de depresión es la tristeza o estado de ánimo deprimido, mas no es que estar triste sea depresión. Solo es uno de los síntomas. Y no es una tristeza normal, ocasional. Ahorita, pues, pierde Perú, estás triste un rato y se acabó, ¿no? Pero la tristeza en la depresión es una tristeza persistente, permanente, la mayor parte del día, ¿no es cierto? Que junto con el estado de anedonia, o sea, disminución del placer, persiste por más de 2 semanas junto a cualquiera de estos 9 síntomas. En total tienen que ser mínimo 5, pero de todas maneras tienen que estar ánimo deprimido y anedonia. Entonces diríamos que la fortaleza, el corazón de la depresión es ánimo triste y anedonia, ¿correcto? Tienen que estar de todas maneras y le puedes sumar cualquiera de estos síntomas de acá, que son pérdida de energía, peso y apetito pueden ser elevados o disminuidos, sueño puede estar aumentado o disminuido. Estos sentimientos de inutilidad es muy importante, ¿ya? Estos poco a poco se van cociendo y se van deteriorando hacia pensamientos de muerte. ¿Correcto? Disminución de la concentración. De todas maneras hay problemas cognitivos, pero que son transitorios en la depresión. Así que una persona de verdad no puede trabajar porque tiene alteración real, orgánica, de problemas en la atención y en la memoria. ¿Ya? Entonces, por eso es un problema de discapacidad, estar en un estado de depresión, obviamente discapacidad transitoria, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando eso se empeora con una ideación suicida o intento, o se empeora con un tipo de psicosis, ¿ya? O sea, es decir, encima de todo esto se llega a tener síntomas psicóticos, ya sabemos que es un síntoma de severidad y de mal pronóstico. Generalmente las depresiones con psicosis hay que estar atentos porque también pueden pertenecer a otro polo. No vamos a decir por eso, el doctor me dijo que porque ya tiene psicosis la depresión ya es bipolar. No, vamos a estar atentos porque generalmente muchas depresiones con psicosis pueden estar en el otro polo. Entonces, depresión con psicosis, psiquiatra, ¿correcto? Entonces, no se olviden, todo esto mínimo 2 semanas, mínimo 5 de estos 9 y de todas maneras tienen que estar el criterio 1 de estado depresivo y del anedonia, ¿correcto? Ya nos hemos enmarcado entonces en lo que es depresión. Sigamos adelante. Ahora, la distimia. La diferencia con distimia es que no necesariamente van a estar los 2 criterios que hemos dicho. Pues, lo que sí tiene que estar de todas maneras es ánimo depresivo, pues no va a haber distimia sin ánimo depresivo, ¿no? Por eso, ánimo depresivo durante la mayor parte del día, ¿ya? Y sumado a cualquiera de estos de acá, que puede ser apetito, sueño alterados, poca energía, baja autoestima, falta de concentración y desesperanza. ¿Y el tiempo cuánto mínimo? 2 años, ¿ya? Por favor, remárquenlo bien, ¿sí? Muchas veces muchos colegas han tenido problemas, ¿no es cierto? Porque ya habían visto todos los síntomas depresivos y en depresión mayor y no se dieron cuenta en 2 años, ¿no? Hay que tener, o 3 años, o 5 años, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora el del CIE-11 también reconoce, si tuvieras un episodio depresivo mayor con todos los criterios, pero que está durando más de 2 años, también entra dentro del cuadro de distimia o depresión crónica, ¿sí? Algo así como esto, por ejemplo, tiene muchas características. Ustedes han visto la serie de Danner, el psicópata, Jeff Danner, no sé si han visto en Netflix. Ya más o menos él padecía de una distimia y aparte de eso, bueno, alcoholismo, ¿no? Y obviamente era un psicópata, ¿no? Que es un trastorno que no es un trastorno mental. La psicopatía es una situación que tiene, digamos, responsabilidad legal y tiene que estar, pues obviamente, en la cárcel, ¿no? O tiene que estar alejado de la sociedad, ¿no? No se puede pasar por loco, ¿no?
La locura no tiene nada que ver con la psicopatía. La psicopatía es algo planificado, planeado, con consentimiento, sabiendo lo que es el bien y el mal, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con una alteración de juicio que te puede dar un delirio, ¿no? Bien, seguimos. Ahora vamos a pasar a lo que es episodio maníaco. En este caso ya estamos subiendo en el tema del ánimo. Un episodio maníaco es, podríamos decir, lo contrario a la depresión. Acá vemos, sobre todo, tiene que estar de todas maneras ánimo elevado, expansivo o irritable. Miren, ánimo elevado, expansivo o irritable o disfórico. Porque también hay episodios maníacos en el que el paciente está demasiado irritable, molesto, de la nada, por todo el rato, todo el momento. ¿Correcto? Entonces tenemos ánimo elevado y expansivo irritable y aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, ¿no? Disminución de la necesidad de dormir, no es insomnio. Ya, insomnio es no puedo dormir. Disminución de la necesidad de dormir significa que solamente puedo dormir 2 horas y estoy fresco y sigo adelante. ¿Ya? Más hablador de lo habitual, verborreico, ¿no? Logorreico. Fuga de ideas y pensamientos a gran velocidad. Tan rápidos son los pensamientos que se me van. O sea, estaba pensando una cosa, se fue. Estaba pensando otra cosa, se va constantemente. Pero eso no es que es un rato, nos puede pasar eso a nosotros. Pero esto es persistente, permanente. Fácil distraibilidad, obviamente. Cualquier estímulo rápidamente está distraído. Aumento de la actividad dirigida hacia un rol. Sobre todo, esto es lo que muchas veces aumenta o empieza al inicio de cualquier manía, ya semanas antes. Empiezan con planes, con metas. Ya empezaron un nuevo trabajo, ya viajaron con una persona, empezaron una nueva pareja, sacaron un préstamo, empezaron un nuevo congreso y así. O sea, empiezan con nuevas cosas, ¿no? Y te das cuenta un antes y un después. Participación excesiva en actividades de altas probabilidades de riesgo. Generalmente esos pacientes apuestan, problemas con enfermedades infecciosas, problemas con drogas, ¿ya? Y situaciones en las cuales pues, no miden los riesgos. Entonces, si tú tienes de todas maneras este que está rojito, ánimo elevado, y mínimo 3 de estos síntomas, o 4 si es que el ánimo es irritable, ¿no es cierto? Por un mínimo de 7 días estás ante un episodio maníaco, ¿ya? O sea, tú no podrás decir, yo tengo un amigo que es muy hablador, es maníaco. No, ¿no? El otro día, doctor, no sé, me puse muy alegre porque ingresé a la residencia y me pasé 3 días alegre, hablando, ¿no? Hiperactivo. Bueno, pero que todo el rato, cuando estás en tu casa estabas así, también estaba así. Pero bueno, y luego de 3 días, tranquilo, bueno, no llegamos a los 7 días, pues, ¿no? Y que podías dormir, sí podía dormir. Y seguías haciendo tus actividades, sí, seguía trabajando, solo estaba alegre. Entonces no confundamos ese episodio de manía. En manía, sobre todo, hay la interferencia grave con la funcionalidad. Y esos pacientes no pueden trabajar, ya no pueden socializar bien. Ya los ves saliendo a la calle, pues, desnudos, ya los ves apostando grandes cantidades de dinero, regalando a todo el mundo panetones, yo qué sé, los ves haciendo conductas extravagantes más allá de lo que pueda permitirse. Mire, voy a mencionar este caso porque la misma persona confesó ser bipolar. Y uno de ellos que ha confesado, incluso en sus entrevistas, es Jaime Bailey, ¿no? Él ha confesado que tiene trastorno bipolar, ¿no? Y tú claramente puedes ver en su historia momentos en que empieza sus estados de hipomanía, ¿ya? Y a veces manía, ¿no? Si ustedes conocen a Jaime Bailey, busquen su actuación en la televisión local. Se dan cuenta que hay momentos en que Jaime Bailey desaparece del mapa, ¿no? Probablemente se tendría sus episodios de depresión, ¿no? O distimia, y hay momentos en que aparece, y cuando aparece termina haciendo cosas que van más allá, aparte de lo histriónico, ¿no? Situaciones que han comprometido a su familia, a su desempeño personal, ¿no? Ya la persona empieza a desinhibirse de una manera muy peligrosa y muy, digamos, perniciosa para su entorno, sobre todo, ¿no? Pero la persona puede ser todavía brillante, todavía la persona puede estar trabajando, ¿no? Y tiene mucha actividad y mucha creatividad. No es nada extraño que los pacientes con trastorno bipolar de tipo 2 sean por momentos tristes y por momentos muy creativos, ¿no? Y bajar de la hipomanía no es algo que a la gente le guste, ¿no? Imagínate que solo durmieras 2 horas al día y tuvieras tanta energía, tanta vivacidad, tantas ideas, tanta motivación, ¿no? Sin haber consumido ninguna sustancia. Justamente eso es lo que vamos a mencionar ahora. La hipomanía viene a ser casi lo mismo que la manía, solamente que
hay alguna o mínima interferencia en tu funcionamiento. O sea, todavía puedes trabajar, todavía puedes estudiar, todavía puedes hacer tus cosas, pero ya lo ves así agitado, ¿no? Y mínimo debe durar mínimo 4 días. ¿Ya? Así que todo lo que dure antes son solo estados, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, tenemos personas que pueden tener eso, ¿no? Una semana que está, a full, ¿no? Entonces, el cirujano que entra en el día, pues hace todas las evaluaciones, aparte de eso expone y después más tarde, yo qué sé, va a la clínica, opera toda la tarde, viene a su guardia en el hospital y se opera todos los pacientes del día siguiente y mañana temprano, bueno, duerme un par de horas y el día siguiente está en la visita y está, y dice, ¿cómo haces esto? ¿Qué es lo que haces para que puedas estar tan saludable, ¿no? Pero después de un par de semanas lo ves otra vez tranquilo, no lo ves tan agitado, tan excesivo, ¿no? Puede suceder eso, ¿no? Miren, los trastornos mentales están más cerca de lo que nosotros pensamos. Siempre pensamos en trastornos mentales en esquizofrenia. ¿Y cuánto es la esquizofrenia? 1%. Los otros trastornos están frente a nosotros sin diagnóstico, por barreras culturales, por barreras del estigma, por barreras incluso de acceso a lo que es la salud. No van a ir si no es que tienen ya una situación muy severa o muy aguda. ¿Bien? Y entonces un paciente con hipomanía puede pasar desapercibido y más bien ser un paciente que podamos pensar que es muy activo, ¿no es cierto? Bien, entonces la diferencia ya saben, no se olviden, ¿no? Episodio maníaco, 7 días, ¿no? Tiene que ser mínimo 3 o 4 si es que está irritable o disfórico. En lo que es hipomaníaco, mínimo 3 síntomas, mínimo 4 días, ¿no es cierto? Deterioro importante, no tanto en hipomaníaco, ¿no es cierto? Y en episodio maníaco, sí, obviamente este paciente está para el hospital, ¿no? O sea, el guachimán se da cuenta, ¿no? Sin desmerecer su trabajo, se da cuenta que ese paciente no está bien y está demasiado alterado, ¿no es cierto? ¿Correcto? La epidemiología, miren, lo que es depresión hay una prevalencia incluso de hasta el 20% durante toda tu vida. O sea, tú tienes un riesgo de que alguna vez en tu vida tengas depresión en un 20%. No estamos tan alejados. En el Perú mucho más, ¿no? Más o menos en la población de 5 a 17%. ¿No? Es muy frecuente la depresión. Solo que, ¿cuántas de esas depresiones habrán ido pues, a un tratamiento adecuado? ¿No? En lo que es trastorno bipolar, ¿ya? Muy frecuente es el trastorno bipolar tipo 2. Muchos de esos trastornos depresivos mayores, algunos pueden ser bipolares, pero nadie se ha dado cuenta. Muchas veces el trastorno el trastorno bipolar tipo 2 empieza con varios años de anticipación de episodios de depresión y piensan que es una depresión normal. Le dan un antidepresivo y de un momento a otro vira hacia el otro extremo y empieza con un episodio de hipomanía o manía. Ya, trastorno bipolar. Entonces, es un poquito más frecuente el trastorno bipolar tipo 2. Y lo que es ciclotimia es todavía mucho más frecuente. Tenemos pacientes que no llegan a los 4 días a veces de agitación, ¿no es cierto? Como una hipomanía, o no llegan a tener mínimo los 3 síntomas que les digo, sino un solo síntoma o 2. Entonces, tienen una especie de hipomanía y una especie de depresión, pero que es de manera persistente, permanente, por mucho tiempo. Y le causa problemas, obviamente, ¿no? Tiene sus momentos de subidas y sus momentos de bajadas. También a veces se puede confundir incluso con trastornos de la personalidad. En cuanto a sexo, en mujeres mucho más frecuente lo que es la depresión y lo que es el trastorno bipolar es igual en ambos sexos. Y lo que es edad, trastorno depresivo mayor generalmente, un intermedio entre 20 a 50 años, 40 años, generalmente es un trastorno de personas adultas, pero el trastorno bipolar tiene un componente, generalmente puede empezar un poquito más tarde o muy temprano sobre todo. Depresiones en la adolescencia, depresiones en la edad de la juventud, muy probablemente con características bipolares. Entonces ya tenemos 2 aspectos de depresiones atípicas, muy tempranas o que son depresiones que tienen síntomas psicóticos o son depresiones con bastante intento suicida, más tienen características bipolares. En lo que son factores genéticos hay mucho riesgo en lo que es familia, ¿ya? Hay un riesgo, generalmente puede llegar hasta un 40% de riesgo, hasta un 45%, pero el otro es más que todo epigenético, ¿ya? Y tiene que ver mucho, por favor, sobre todo, con exposición al maltrato y a la violencia infantil. La violencia y el maltrato han generado, o es evidente, hay mucha evidencia, que producen alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? En la infancia, en la etapa fetal, en la infancia, en la adolescencia. Y eso trae mucho riesgo que en algún momento podamos
exponer nuestros factores genéticos o simplemente exponer ciertos factores genéticos que nos puedan llevar a una alteración en las funciones justamente cerebrales. Tenemos que haber regulaciones, por ejemplo, hormonales, por ejemplo, el factor neurotrófico dependiente del cerebro, que es digamos que es como un abono que da el cerebro a las neuronas para que se crezcan, para que estén bien saludables y tengan mayor cantidad de sinapsis. Puede haber alteraciones con esto. También puede haber aumento del eje hipotálamo hipoficial en su función, lo que va a traer aumento del cortisol, lo que va a traer problemas inflamatorios, digamos, crónicos, y eso también puede traer alteraciones en el funcionamiento cerebral. Entonces, esos factores son muy importantes en cuanto a la etiología de la depresión. No todos son, por si acaso, factores como que, en la depresión está baja la serotonina. El tema es decir, ¿por qué está baja la serotonina? Incluso hace poco ha salido un estudio grande en el que dice que no necesariamente porque está la serotonina baja, la persona tenía depresión. Porque quiero que nos llevemos que un componente importante de la depresión es que hay alteraciones en las monoaminas, pero también tiene que ver con otros factores, como le dije, componentes hipotálamos hipoficiarios, expresiones genéticas que no permiten a veces soportar el estrés, alteraciones epigenéticas como el maltrato y también factores inflamatorios crónicos. Está demostrado que la inflamación crónica es un estado muy compatible con la depresión y que genera pues daño a nivel cerebral y obviamente vamos a tener menos conexiones neuronales, vamos a tener menos producción de neurotransmisores y obviamente por más que hayan neurotransmisores incluso no va a haber el funcionamiento adecuado a nivel cerebral. Se ha visto que muchos antidepresivos pueden disminuir factores de inflamación, como la interleucina 1 o la IL-6. Y se ha visto también que varios antiinflamatorios no esteroideos pueden disminuir ciertos síntomas depresivos. Estamos todavía en esa discusión, en ese dilema, en esa investigación para poder entender que la depresión viene más allá de ser un solo trastorno psiquiátrico, en ser un trastorno neuroinmunoendocrino, ¿no? Muy conocido que los trastornos de obesidad son muy frecuentes en depresión y también la depresión promueve a que hayan problemas de obesidad. Igual, trastornos de cardiopatías, problemas de la glucosa, todos esos problemas son muy frecuentes en problemas de depresión y viceversa. Entonces, el componente no solamente es porque tengo una enfermedad crónica, estoy triste y por eso estoy deprimido, sino porque tiene un componente inflamatorio que está participando no solamente en los problemas cardiológicos o endocrinos, sino también a nivel cerebral está habiendo disfunción por inflamación a nivel cerebral. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Solamente unas palabritas sobre estos tipos de depresiones que no son tan normales, ¿no? Por ejemplo, las depresiones que empiezan muy temprano o que tienen una depresión psicótica antes de los 25 años o que son depresiones postparto o son que tienen muchos episodios, ya son 5 episodios de depresión recurrente y aparte historia familiar de bipolaridad o de repente tiene aparición y desaparición rápida, ¿no? Una depresión que dura, yo qué sé, pues 3 meses se va y luego más adelante de 2 meses vuelve, está 3 meses se va, ¿no? O que generalmente aparece con la estacionalidad, ¿no? En invierno siempre le viene su depresión, ¿no? O que tiene hipomanía asociada a antidepresiva, es decir, el paciente está deprimido, le dice un antidepresivo y empezó con hipomanía. Son muchas características clínicas predictoras de que sea un trastorno bipolar depresivo, ¿no? Realmente tipo 2. Entonces, si tú tienes un paciente, ¿no es cierto?, de estas características, importante consignarlo en historia clínica para derivar al psiquiatra. En el diagnóstico diferencial también hay trastornos orgánicos que pueden dar alteraciones en el estado de ánimo. Por ejemplo, igual, cualquier alteración neuroendocrina, por ejemplo, el hipotiroidismo, la anemia puede tener ciertos síntomas depresivoides, pero no es depresión, ¿no es cierto? La pseudodemencia, que le llamamos, ¿no? Algunas demencias pueden tener problemas, por ejemplo, la pseudodemencia es la depresión en los adultos mayores, que trae justamente problemas en la memoria, ¿no? Pero le hace el tratamiento y se revierte, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado entre diferenciar una demencia de una pseudodemencia, que generalmente una pseudodemencia puede ser una depresión en adultos mayores. Algunas condiciones neurológicas, epilepsias, derrames cerebrales, bueno, accidentes cerebrovasculares, infecciones, cualquier situación que pueda alterar el funcionamiento cerebral puede generarte un trastorno orgánico depresivo.
¿Ya? Entonces tenemos los dos tipos de trastornos. Los que ve el psiquiatra, los trastornos depresivos primarios, o sea, no hay una causa aparente, y los otros ustedes pues lo van a ver en neurología o en otros problemas. Si haces endocrino, vas a ver que muchos pacientes empiezan a hacer su síndrome depresivo por su hipotiroidismo, o puede ser por su hipertiroidismo una manía, ¿no? El diagnóstico diferencial también tienes que diferenciar el trastorno bipolar en la manía, por ejemplo, esquizofrenia. Tienes que darte cuenta, ¿no? Realmente en la esquizofrenia hay un deterioro en su desarrollo. El paciente, en cambio, que es bipolar, no tiene tanto deterioro. Es un paciente que tiene sus episodios de subidas y bajadas, pero generalmente es muy funcional. El TDAH es muy inquieto, distraído, puede permanecer hasta la edad adulta, sí, pero es generalmente 24/7, ¿no? No es que tiene episodios y luego baja, ¿no? Sino el paciente con TDAH, incluso adulto, todo el tiempo tiene problemas cognitivos de distraibilidad, ¿no? Y trastornos de ansiedad, algunos problemas de ansiedad pueden simular algunos síntomas de depresión, hay que estar atentos. Tratamiento para el trastorno depresivo mayor, sobre todo, hay que distinguir si es un trastorno depresivo moderado a severo, se necesitan psicofármacos y psicoterapia. Si no, si es leve, solamente psicoterapia. Está demostrado que las dos intervenciones tienen el mayor rendimiento de efectividad. Por separadas, no. Y les dijimos, somos parte de un componente psicosocial. Solo tratar las aminas no va a mejorar tu empleo, ¿no? Va a mejorar tus síntomas depresivos, pero si no tienes empleo, si no tienes habilidades sociales o si no puedes superar a la pareja que te ha dejado, eso tienes que verlo en psicoterapia e intervenciones psicosociales. Entonces, no podemos pensar que la pastillita te va a hacer feliz. La pastillita va a estabilizar ciertos cuadros muy, muy severos, ¿no es cierto? Y tienes que tratar, cambiar tu vida de una manera más racional para que puedas justamente modificar lo que te está trayendo soledad o frustración y puedas justamente mejorar en tu funcionamiento. También está establecido en algunas guías clínicas como las canadienses, ya incluso la estimulación magnética transcranial se puede dar desde la depresión moderada. ¿Qué es esto? Es una estimulación magnética transcranial. Se aplican campos magnéticos en ciertas áreas cerebrales importantes para justamente hacer que haya liberación de las aminas, ¿no? Dopamina, adrenalina, serotonina, y de esa manera ya mejora. Se está utilizando en Parkinson también, ¿no? Se está utilizando en otros trastornos, ¿no es cierto? Que permiten justamente con estos estímulos, con estas sesiones, mejorar el funcionamiento, ¿no? Y en casos muy severos, con demasiada intención suicida, ¿no es cierto? Podemos utilizar terapia electroconvulsiva. Se utiliza hasta la fecha, es un tratamiento muy bueno, con mucha efectividad, pero obviamente tiene sus componentes éticos, morales, culturales, ¿no? Por eso no lo utilizamos de primera línea. En la farmacoterapia tenemos no solamente los inhibidores de recaptación de serotonina, sino también aquellos que inhiben la recaptación de adrenalina, aquellos que a veces son mixtos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y también tenemos los más antiguos, los tricíclicos, que son como si fueran mixtos, serotonina, adrenalina, dopamina, pero también tienen efectos a veces anticolinérgicos y antihistamínicos, y por eso traen problemas a veces, y también con los canales de sodio, ¿ya? Dependientes de voltaje. Entonces, si alteramos eso, ¿qué nos va a dar? Arritmias, ¿no? Pues mucho cuidado con los tricíclicos en adultos mayores o personas con cardiopatías. Y los IMA o inhibidores de monoamina oxidasas, o sea, es decir, lo último, es decir, saco la enzima que metaboliza la serotonina, entonces voy a tener mayor serotonina disponible, pero en mucha cantidad. Entonces hay mucho riesgo de que haya efecto tiramina. Por ejemplo, no puedes consumir quesos, no puedes consumir algunos vinos. Mucho cuidado con interacciones. A la primera, las interacciones son muy severas y pueden causar síndrome serotoninérgico. Bien. Rápidamente, algunas palabras sobre algunos antidepresivos. Todos los antidepresivos tienen efectividad. Algunos han sido aprobados por la FDA para algunos trastornos. Ya, es importante tenerlo en cuenta, es cierto, la FDA para que apruebe un fármaco tiene que haber bastantes ensayos aleatorizados no controlados, ¿no? Doble ciego, que sea evidencia pura de que realmente tiene un efecto. Pero se ha hecho un estudio también prolongado, que es el estudio en el cual se han mostrado la mayor cantidad de antidepresivos y otras estrategias y se ha visto que todos tienen efecto antidepresivo. Solo que para que nosotros tratemos al paciente tenemos que tener en cuenta
nuevamente como en esquizofrenia, que cada molécula puede tener cierto uso para ciertos pacientes y también puede tener ciertos efectos adversos para ciertos pacientes. Esa es la única diferencia que tenemos que tener en cuenta. Todos van a ayudarte en depresión, pero los efectos adversos van a ser de acuerdo al paciente. Por ejemplo, algunos efectos adversos pueden ser problemas sexuales o gastrointestinales. La mayoría de ellos, sobre todo la fluoxetina, la paroxetina, tiene bastantes problemas gastrointestinales, náusea, diarrea, pirosis, sertralina también, ¿sí? Al inicio, por eso iniciamos con dosis bajas. Sexuales, mucho más, a veces tiene la paroxetina. De todos estos, la paroxetina mucho más porque también tiene algunos problemas con el óxido nítrico, ¿no? Tiene ahí un receptor para la enzima convertidora de óxido nítrico y eso va a traer a veces problemas en lo que es la parte sexual. Y también el problema de que pueden generar a veces, en algunos casos, insomnio o a veces somnolencia. Por ejemplo, la paroxetina genera bastante somnolencia. En cuanto a interacciones medicamentosas, los que más interactúan son la fluoxetina, la paroxetina y sobre todo la fluvoxamina. Bastante interacción porque inhiben inhiben generalmente algunas de las enzimas del citocromo, ¿no es cierto? Y eso va a traerte problemas con otros medicamentos. Los que no tienen tantos problemas con las interacciones son la sertralina, citalopram y escitalopram, pero generalmente citalopram y escitalopram hay que tener mucho cuidado porque puede producir QT prolongado. Entonces, en adultos vas a saber qué utilizar, ¿no es cierto? En adultos mayores, ¿no? En niños, en adolescentes, más o menos hay que saber bien, ¿no? La fluoxetina es muy activadora al inicio, ¿no? La sertralina necesitamos dosis un poquito mayores para que se produzca el efecto, porque tiene también efecto inhibidor de la recaptación de dopamina. Generalmente con 50 miligramos no logramos el efecto, con 100 miligramos ya logramos un efecto más sostenido en depresión. La fluoxetina desde 20 miligramos puede dar mucho efecto. Bien, los duales son aquellos que tienen efecto en la liberación de serotonina y de noradrenalina. Los más comunes son venlafaxina, muy buen usado. Yo prefiero bastante de venlafaxina porque es el metabolito de la venlafaxina. Tiene mayor liberación de adrenalina y obviamente en depresión. Adrenalina va a mejorar sus síntomas motores, el retraso psicomotor, la tensión. Ayuda bastante junto con la dopamina. Y la duloxetina no tiene tanto efecto de repente serotoninérgico, pero sí más adrenérgico y más utilizamos en aquellos trastornos depresivos que tienen también componente somático, o sea, dolores somáticos o de aquellos que tienen fibromialgia. La duloxetina es muy buena en ese sentido. Tener mucho cuidado porque libera adrenalina. ¿Qué cosa puede producir? Puede producir y dopamina, ¿no? Puede producir a veces problemas en, digamos, la presión arterial. Y lo bueno de esto es que si tengo pacientes que tienen problemas de disfunción, digamos, sexual, estos son muy utilizados para estos problemas. O sea, si tienen un paciente con muchos problemas de disfunción sexual por la depresión, los de segunda generación les puede venir mucho mejor porque los va a activar mucho más. Bien. Hay otros como la mirtazapina que son antagonistas del receptor alfa-2 central, presináptico. ¿Esto qué hace? Hace que, al bloquearlo, ¿no es cierto? Hace que se libere mayor adrenalina y serotonina. Es otro mecanismo. Acá no tiene nada que ver la inhibición de la recaptación, sino que bloqueo presinápticamente a estas neuronas y estos van a liberar obviamente adrenalina y serotonina, que es lo que yo necesito, y el bupropión, que es un bloqueo de recaptación de dopamina. Generalmente esto de acá, en casos donde hay mucha anergia, mucha apatía, ¿no? O tienen concomitancia con problemas de consumo de tabaco, ¿no es cierto? Y también va a servir tanto para el tema de la adicción al tabaco como para la depresión, pero mucho riesgo de convulsiones. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y mirtazapina también tiene efecto antihistamínico. Entonces, tiene buen efecto en el tema del sueño, ¿ya? Entonces, ya no necesitaría darle también de repente un hipnótico a la persona que tiene insomnio con depresión. Y aumenta bastante el apetito, ¿sí? El problema es que puede producir, por efectos justamente, ¿no?, antihistamínicos, sedación, boca seca, somnolencia, ¿no? Pero es muy seguro y no interactúa mucho con otros fármacos. Solamente tener mucho cuidado en pacientes adultos mayores porque aumenta la adrenalina y eso, si tienen hipertensión, puede traerles problemas. Y los tricíclicos son muy buenos, les digo, son muy buenos. Tienen efectos duales, triales, o sea, adrenalina, dopamina, serotonina, pero tienen los efectos anticolinérgicos, antihistamínicos y en los canales de sodio dependientes de voltaje y eso va a traer problemas, sobre todo
algunos que pueden traer arritmias, ¿no es cierto? De todos ellos, el que más libera serotonina o inhibe la recaptación es la clomipramina. Lo utilizamos bastante en TOC. La amitriptilina lo utilizamos bastante en depresión y también en algunos problemas como los utilizaríamos en la duloxetina, ¿no? Como libera adrenalina, dopamina, ayuda bastante a síntomas dolorosos, somáticos. Y también es un buen hipnótico por efectos anticolinérgicos. El único problema es que no le voy a dar a adultos mayores porque puede haber arritmias, ¿no? O en pacientes que son, por ejemplo, prostáticos, ¿no? Van a terminar con una obstrucción, ¿no? De la vía urinaria, y eso no nos va a gustar, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las intoxicaciones. Todos los antidepresivos empiezan a hacer efecto de 2 a 4 semanas, recién vemos sus efectos, y tenemos incluso, las guías dicen, desde hasta 4 hasta 8 semanas todavía esperar a que bajen los síntomas. No se va a hacer de manera rápida los síntomas porque quiero que entiendan que una cosa es que el paciente, la serotonina, de manera rápida pueda generar algunos efectos, por ejemplo, mejora rápidamente el sueño, mejora rápidamente a veces el apetito, pero los síntomas cognitivos y el tema del ánimo son procesos que tienen que ver más que todo con el trofismo. Y para que suceda esto, la serotonina tiene que activar postsinápticamente primeros mensajeros, segundos mensajeros, terceros mensajeros, cuartos mensajeros, que tienen que ir recién al núcleo, los cuales van a hacer con factores de transcripción, expresar genes, los cuales van a generar el ARN mensajero, luego ribosomas, luego proteínas y luego el transporte. Eso va a demorar, generalmente los genes de expresión tardía pueden demorar incluso semanas. Por eso es la demora. Entonces, si un paciente que tú le das antidepresivo al día siguiente está alegre, ¿qué vas a hacer? Vas a decirle, no, si está alegre, es imposible, no puede ser. ¿No? O no es depresión o lo has pasado al otro bando, de repente está en un episodio maníaco, ¿ya? Entonces ahí tienes que hacer la diferencia, porque este efecto generalmente demora entre 4 a 6 semanas. Y los IMAO no lo utilizamos, la verdad, nosotros no lo utilizamos mucho con los antidepresivos estándar que estamos usando, nos va muy bien, pero siempre es bueno saberlo, porque en casos extremos, en otros países lo utilizan, ¿no? Y podemos mandar a traerlos, y solo en casos en que hayan depresiones muy resistentes al tratamiento, y obviamente tiene que tener mucho cuidado con el síndrome digamos, serotoninérgico, tener mucho cuidado con las interacciones, también tienen bastantes interacciones, y sobre todo con las intoxicaciones, que son muy letales. Muchos de ellos pueden intoxicarse o intentar suicidarse con los antidepresivos. Bien. Ok, estamos entonces, solamente unas palabras para terminar lo que es el trastorno bipolar, ¿sí? El trastorno bipolar para el tratamiento tiene dos fases, fase de manía y fase de depresión. El trastorno bipolar puede venir en fase aguda, de manía o depresión, o salir ya de esta fase aguda y pasar a una fase de mantenimiento. En todos los casos es importante hacer el diagnóstico. De acuerdo a la fase vamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Generalmente en fases de manía utilizamos sobre todo de manera rápida los antipsicóticos porque tenemos que darle neurolepsis, el paciente está muy agitado, y algunos anticonvulsivantes como valproato, carbamazepina, son muy importantes. En mujeres en edad fértil está muy restringido utilizar valproato porque puede producir malformaciones. Entonces podemos utilizar más que todo antipsicóticos y a veces vamos a utilizar pues, algunos sedantes si el paciente está pues, todavía muy, digamos, algunos hipnóticos y tienen problemas para justamente dormir mucho más porque solo duerme 2 horas y después está fresco, está dando vueltas por el pabellón. Entonces, la eficacia mayor de los antipsicóticos en manía aguda, ¿no es cierto? Sobre todo los atípicos ayudan bastante, generalmente olanzapina, risperidona, quetiapina y bueno, si es resistente, recién le haremos clozapina y el aripiprazol si tenemos problemas con el peso, ¿sí? O muchos efectos adversos. Ya desde ahorita deberíamos estar empezando litio, ¿sí? El litio no va a hacer efecto inmediato, va a demorar semanas, ¿correcto? Pero previene las recaídas en cualquiera de las fases, tanto en manía como en depresión. Si estamos en el otro bando, viene un paciente por depresión, ¿correcto? Podemos utilizar, hay dos escuelas, hay escuelas que utilizan un antidepresivo por algunas semanas hasta que pasa los síntomas de depresión y después lo suspenden y ya le dejan solamente con su estabilizador del ánimo. En mi caso no hago eso, lo que yo hago es utilizar
o una asociación de antidepresivo con antipsicótico, que es la fluoxetina con la olanzapina, que funciona muy bien para trastorno bipolar tipo 2 y para depresión bipolar. Esa asociación ayuda bastante. O si no, utilizar la quetiapina. La quetiapina ayuda bastante en ambos polos. Se van a dar cuenta, tanto en manía como en depresión ayuda bastante. En manía puede llegar de hasta 600 hasta 800 miligramos y en depresión puedes utilizar hasta 300 miligramos o de repente hasta un poquito más. ¿Sí? Ayuda bastante. Y aparte, bueno, también te va a servir como neuroléptico, ¿no? Y desde ese momento, por favor, empecé a utilizar o litio o la motrigina. La motrigina tiene bastante evidencia de prevención de recaídas en trastorno bipolar tipo 2, sobre todo que sí tiene bastantes episodios depresivos. Pero a la cabeza litio siempre. El problema con el litio es que tiene un rango terapéutico, ¿ya? Es decir, normalmente deberíamos utilizar en fase aguda, cuando estamos en esa fase que está estabilizándose, ¿no es cierto?, de 0.8 a 1.2 miligramos. Esa fase aguda son generalmente 3 meses, 3 a 4 meses, ¿no? Y entonces, ya cuando está en mantenimiento, bajamos un poquito más a 0.6 a 1.2. Si nos pasamos de esto, puede haber bastante, es letal, por si acaso. Y si estamos por debajo de esto, pues no vamos a ayudar en nada al paciente, ¿ya? Es importante entender sus efectos secundarios, sobre todo a corto plazo son problemas con sube de peso, problemas de acné, problemas gastrointestinales, problemas, la tiroides, problemas cardiovasculares, problemas en el sodio, en la liberación en la secreción de agua, trae problemas. Entonces, es importante estar monitorizando, ¿no? Muchas veces, entonces hay poliuria, ¿no es cierto? Y hasta se puede generar una diabetes insípida, ¿no? Entonces, eso no vamos a querer que pase. Tenemos que tener un cercano monitoreo. De manera aguda, entonces, preocuparnos, por favor, con el tema de el temblor, rigidez, hiper o hiporreflexia también puede haber a veces, mioclonías, desorientación, alteraciones del nivel de conciencia, convulsiones. Viene de manera aguda. ¿Qué está utilizando? Litio al toque. Tenemos que hacerle su litemia y tenemos que ver, pues incluso hay casos en que se tiene que hacer incluso diálisis. Y en crónicas, el paciente ya mucho tiempo está consumiendo litio, vamos a verlo brevemente con tremor distal, hipertonía, fasciculaciones, movimientos involuntarios, la neuropatía y la encefalopatía, que es lo que no queremos que pase. Para mantenimiento, generalmente litio. O podemos dejarle también el antipsicótico que hemos utilizado al inicio, de repente una dosis más regulada, si es que estaba en manía o en depresión, pues les recomiendo utilicen quetiapina. Y también podemos asociar, en caso no tolere litio, con algunos anticonvulsivantes, sobre todo valproato o carbamazepina, y para prevención de recaídas en depresión bipolar, la motrigina. Bien, entonces vamos a pasar a un break y después continuamos con lo que son las preguntas de esta área.